Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Los ojos de Daniel se entrecerraron mientras Toros avanzaba con paso firme. Mientras tanto, soltaron al perro, que parecía gruñir a los hombres que habían cortado las cuerdas que le sujetaban las muñecas. Su agarre se hizo más firme sobre Arya, quien se tensó cuando el perro se frotó las muñecas libres. El juicio comenzaría ahora mismo, de inmediato. Ante la mirada de todos los que se hubieran reunido para presenciarlo. Señor, ilumina nuestros corazones, dijo Toros en voz baja. Señor de la luz, defiéndenos. La hermandad lo siguió. Muéstranos la verdad. Si este hombre es culpable, derríbalo. Si es veraz, fortalece su espada. Señor de la luz, danos sabiduría, pues la noche es oscura y llena de terrores. Porque la noche es oscura y llena de terrores. Los hombres de la hermandad lo siguieron. Daniel ladeó la cabeza confundido cuando Toros le abrió la palma de la mano a Beric con la propia espada de este. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la hoja se incendió, y el perro retrocedió tambaleándose. ¿Era esta la magia de sangre de la que tanto había oído hablar? ¿Practicada por los habitantes de Esos y dominada por los sacerdotes rojos? ¿Cómo había llegado Beric a dominarla? ¿Se la había enseñado Toros o la había adquirido de forma natural? Muchas preguntas, pero ninguna respuesta, mientras a ambos hombres se les entregaban sus escudos y se miraban frente a frente. Sandor fue el primero en abalanzarse, atacando a Beric con un gruñido. El líder de la hermandad bloqueó el golpe, al igual que los muchos otros que el perro le dirigió. Beric giró rápidamente, blandiendo su espada hacia abajo, apuntando a Sandor, quien retrocedió tambaleándose al intentar apartar la espada llameante de Beric. El perro entró en pánico cuando Beric retrocedió. Sus ojos se movían rápidamente entre las llamas y el propio Beric, que estaba listo para atacar de nuevo. Beric blandió su espada de lado hacia Sandor, quien usó su escudo para bloquear los ataques mientras se alejaba cada vez más de la espada llameante que le clavaban en la cabeza una y otra vez. Daniel apartó rápidamente a Gendry y Arya del perro y de la espada llameante que lo seguía mientras continuaba retrocediendo, lanzando a un hombre de la hermandad contra Beric con un gemido, quien lo apartó de un empujón. Sandor se tomó su tiempo para regresar al campo de batalla, empujando a Beric hacia atrás hasta que quedó a escasos centímetros del fuego humeante que ardía tras él. Sus espadas chocaron de nuevo, y el fuego chisporroteó de la hoja de Beric con el impacto de la de Sandor. Beric giró de nuevo, desviando la espada que venía desde arriba mientras Sandor cortaba y barría torpemente. Beric empujó a Sandor al fuego, haciéndolo gritar por el calor que se acumulaba alrededor de sus piernas. Salió de allí, pateando cubos furioso contra Beric. La espada de Sandor chocó contra el escudo de Beric, quien tomó su lugar y lo empujó hacia atrás. Atrás. Les siseó Toros cuando Sandor casi cayó sobre ellos. Beric blandió su espada repetidamente, mientras Sandor, arrodillado en el suelo, se defendía. Se levantó rápidamente cuando la espada de Beric resbaló de la suya. Sandor atacaba sin cesar, y el escudo de Beric se hacía añicos con cada golpe mientras lo mantenía extendido para bloquear los fuertes ataques que le llegaban de frente. Sandor golpeó su escudo hacia un lado, dejando a Beric vulnerable. Antes de que pudiera ser abatido, Beric se recuperó, se puso de pie y blandió su espada contra Sandor, quien paró sus golpes. Entonces Sandor se desplomó en el suelo, blandiendo su espada mientras Beric la golpeaba una y otra vez contra su escudo de madera hasta que se incendió. El fuego enloqueció aún más a Sandor, que, de pie, lanzaba gritos mientras atacaba a Beric sin cesar. La hermandad comenzó a corear al unísono, aunque Daniel no podía oír sus palabras por el estruendo del acero chocando contra el acero. El sonido de sus espadas chocando ahogaba cualquier otro ruido, aunque quizá Daniel tenía los oídos bien puestos en lo que ocurría entre Sandor y Beric. Sandor intentó con todas sus fuerzas hacer pedazos el escudo llameante que rodeaba su antebrazo. El fuego lo asustaba mientras Beric lo rodeaba. «Mátalo», bramó Arya desde su lado, con los labios curvados en un gruñido mientras miraba a Sandor con ojos llenos de odio. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par cuando Sandor golpeó a Beric en el estómago, haciéndolo caer de rodillas. Beric alzó su espada para parar el golpe de Sandor. Fue inútil. Con una fuerza increíble, Sandor bajó su propia espada, que cortó la de Beric y le desgarró el hombro hasta dejarle el brazo casi colgando. Beric cayó al suelo, y Toros se extendió sobre él mientras comenzaba a rezar a su dios para que resucitara al muerto sobre el que yacía. Señor, ilumina a este hombre, tu siervo. Rescátala de la muerte y de las tinieblas. Su llama se ha extinguido. Restáurala. Porque la noche es oscura y llena de terrores.
Señor, ilumina su atención se centró en Arya cuando ella se zafó de él y desenvainó la daga que llevaba en el cinturón. Corrió hacia Sandor, pero Gendry y Daniel se le adelantaron, deteniéndola justo antes de que lo alcanzara mientras ella gritaba de protesta. ¡No! Suéltenme. Déjenme ir. Gritó mientras intentaba liberarse de los 4 brazos que la habían enroscado alrededor del cuerpo. Parece que a su dios le gustó más que a tu hijo de carnicero, dijo Sandor desde el suelo con una sonrisa de satisfacción. Arde en el infierno. Le gritó desde el suelo, mientras Sandor se reía en respuesta. Su risa cesó, al igual que los gritos de Arya cuando una voz los interrumpió. Lo hará. Pero no hoy. Beric se levantó del suelo y se acercó a Sandor, al igual que Thoros y Angui. Comenzaron a devolverle su equipo. Solo le quedaban la espada y la bolsa de oro cuando Sandor gruñó con fastidio. ¿Me vas a devolver mis espadas y mi oro? Tus espadas te serán entregadas. Tu oro lo usaremos para financiar nuestra causa. Esta nota te permitirá recuperarlo si nos encuentras después de la guerra, le dijo Thoros mientras le ponía una nota en la mano a Sandor. Quiero mi oro. Le espetó Sandor. Ahí mismo, en ese billete, lo dice claramente. Se te pagará todo cuando termine la guerra, le dijo Thoros con firmeza, señalando el billete. Orinad sobre eso. No sois más que ladrones. Siseó Sandor. Somos forajidos. Los forajidos roban. Tienes suerte de que no te hayamos matado, le dijo Angui encogiéndose de hombros. Ven a probarlo, arquero. Te voy a meter esas flechas por el culo. Sandor quiso dar un paso al frente, pero unos cuantos hombres de la hermandad lo detuvieron. No podéis dejarlo ir. Es un asesino. Es culpable, les dijo a Arya, y todos los hombres se volvieron hacia ella. No a los ojos de Dios, le dijo Beric mientras se cruzaba de brazos. Arya, puedes protestar todo lo que quieras, pero no te va a servir de nada, murmuró Daniel a su lado mientras le apretaba el hombro. Comprendía el dolor que ella sentía. Un hombre al que había visto asesinar a su inocente amiga iba a ser liberado, solo porque era mejor luchador que Beric. A Daniel tampoco le gustaba que lo liberaran, pero no por la misma razón. Tener a Sandor de acompañante sería una gran ventaja para el equipo. Su fuerza y su habilidad con la espada podrían ser muy útiles. Quizás podría convencerlo antes de partir de quedarse en la zona por si acaso ellos también se marchaban, pero no esperaba que le hiciera caso. Aún así, no perdía nada con intentarlo. La chica ignoró sus palabras. No puedes. Basta. No nos corresponde juzgar. Vete en paz, Sandor Clegane. El Señor de la Luz aún no ha terminado contigo. Justo antes de que le pusieran la capucha, Daniel lo apartó a un lado, lejos de cualquiera que sintiera la necesidad de escuchar su conversación. ¿Qué quieres, muchacho? Le ladró Sandor. Sé que no fuiste y que Lord Cassius te relevó de tus funciones. Me envió una carta contándome lo que hizo y cómo te propuso viajar conmigo. Si te interesa, quédate en la zona a la que te llevará la hermandad. Corren se la sabe de memoria y tiene una idea aproximada de dónde estamos y de dónde venimos. Si no, te deseo buen viaje. Daniel le dio una palmada en el hombro antes de alejarse de Sandor y volver a sentarse en la roca donde Arya miraba fijamente a Sandor. Justo antes de que le pusieran la capucha y se lo llevaran, Sandor echó una breve mirada a Daniel. Daniel asintió con la cabeza. El perro le devolvió el gesto. Cassius y Tommen estaban sentados uno al lado del otro, jadeando, con las espadas de práctica que acababan de usar tiradas en el suelo a sus pies. Cassius había despertado a Tommen al amanecer para practicar. A su sobrino no le hacía gracia que lo despertaran tan temprano, pero sabía que era mejor no protestar. Habían pasado toda la mañana practicando, hasta que les ardían los músculos y sentían que las piernas les iban a fallar. Has mejorado mucho, le dijo Cassius lentamente, con las piernas extendidas sobre el suelo de piedra. Tommen le sonrió. Solo gracias a tu ayuda y a la de Hiedrick. ¿Ha estado practicando mucho contigo entonces? Le preguntó Cassio. No creía que Hiedrick siguiera practicando mucho con Tommen, ya que debía proteger a Sansa en todo momento. No tendría tiempo para hacerlo, a menos que la propia Sansa estuviera interesada en verlos practicar juntos. Casi todos los días. También lleva a Sansa con él y ella lo observa. Dijo alegremente. Entonces ella será testigo de cómo te conviertes en uno de los mejores guerreros de los reinos, dijo Cassius, despeinándose el cabello dorado que se había formado con su espada. Me cae muy bien, es muy simpática, dijo en voz un poco más baja, apartando la mirada de Cassius y volviendo la vista hacia el Blackwater. En efecto, es una pequeña leoncita.
Me alegro de que no tenga que casarse con Joffrey, dijo Tommen a Cassius con un leve asentimiento, mientras este le daba una palmadita en el hombro. Yo también estoy feliz. Ella se merece mucho más que tu hermano, al igual que Margaery. ¿No te preocupa Lady Margaery? Ahora tiene que casarse con él, y sé que sois muy cercanos. Tommen le devolvió la mirada mientras Cassius se mordía el labio inferior. Para ser honesto, no. Ella sabe cómo mantener a Joffrey bajo control y tiene guardias que la acompañan a donde quiera que vaya. Y si eso no funciona, entonces yo seguiré aquí en Desembarco del Rey, pero no estarás aquí para siempre, ¿verdad? Pronto tendrás que volver a Roca Casterly, ¿cierto? Cassius tarareó. Posiblemente, cuando tu abuelo lo ordene. Por ahora, me quedaré aquí y velaré por Lady Margaery. También velaré por ti y por Lady Sansa. Un silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el estruendo de las olas al chocar contra las rocas y el chillido de Simontan mientras volaba alto sobre ellos. Los sonidos los tranquilizaban a ambos, les brindaban paz en medio del caos y la incertidumbre. En momentos como esos, un tío y un sobrino podían disfrutar de la compañía mutua y hablar libremente, protegidos de oídos indiscretos. Les permitía ser simplemente Cassius y Tommen, no Lord ni ser Cassius, ni el príncipe Tommen. Solo familia, una familia que se amaba y se apreciaba profundamente. No quiero que te vayas, murmuró Tommen en voz baja, recostándose contra el cuerpo de Cassius. Cassius rodeó a Tommen con un brazo y lo atrajo hacia sí. Yo tampoco quisiera, odiaría separarme de ti. A veces no tenemos opción y debemos hacer lo que nuestro padre o nuestra madre nos piden. Ellos saben que es lo mejor para nosotros y nuestra familia. Cuestionarlos solo entorpecería sus planes para ti, para tu familia y para tu futuro. Tommen apoyó la cabeza en el hombro de Cassius. ¿Pero qué pasa si es un futuro que no deseas? Intenta sacarle el mejor partido, es todo lo que puedes hacer en un mundo tan cruel e implacable como este, respondió Cassius, mientras su mirada recorría las oscuras y turbias aguas de la bahía de Blackwater. De repente, levantó a Tommen del suelo. El niño soltó un gritito y rápidamente rodeó el cuello de Cassius con sus brazos y su torso con sus piernas. Cassius sonrió mientras lo sostenía con un brazo, y con el otro recogía las espadas de madera del suelo para llevarlas de vuelta a la fortaleza. Te llevaré de vuelta a la fortaleza, pequeño león, le dijo a Tommen mientras lo bajaba al suelo. Tommen sonrió y tomó la mano de Cassius mientras comenzaban a abrirse paso a través de los grandes jardines, de regreso a la fortaleza. Al llegar, Tommen se separó de él. El muchacho corrió hacia Hiedrick y Sansa, que pasaban por allí. Tomó la mano de Sansa, quien le sonrió dulcemente y saludó a Cassius antes de que los tres siguieran caminando por la gran fortaleza. Cassius negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa mientras los veía marcharse. Tommen hablaba animadamente con Sansa y Hiedrick, quienes escuchaban atentamente lo que les contaba. Su sonrisa se desvaneció al girarse, y sus ojos se encontraron con los de su hermana. Su rostro se endureció al ver a Baelish alejarse de ella. Seguramente le estaba confiando algo, intentando encontrar algún trapo sucio sobre la familia que tanto les había ayudado con provisiones. Los Tyrell los habían salvado, no solo con tropas adicionales, sino también con sus cosechas y su ganado. Resopló, negándose a seguir mirándola, pues su mirada, normalmente dura, se suavizó al verlo. Se apartó de ella y se dirigió a sus aposentos. Cersei no pareció estar de acuerdo con su partida. Levantó las faldas de su vestido y lo siguió a paso ligero. Era evidente que ella deseaba hablar con él, pero Cassius no entendía por qué. La había insultado, reprendido y tratado con dureza sin piedad. Aún así, ella insistía en hablar con él, y lo persiguió furiosa mientras él se alejaba lo más posible. Atravesaron con furia las paredes de mármol color crema, sin que ninguno de los dos se diera al acercarse a la cámara de Cassio. Al llegar a sus aposentos, se detuvo frente a la puerta. Puso la mano en el pomo, pero no pudo abrirla. Con un suspiro, apoyó la cabeza contra la gruesa puerta de madera. Esperó a que Cersei lo alcanzara antes de abrirla, dejándola entrar primero y luego entrando tras ella para cerrarla. ¿Qué quieres?, le preguntó de inmediato, recostándose contra la puerta y cruzando los brazos sobre el pecho. Tu cabello se ha vuelto más pálido, comentó ella inclinando la cabeza, deteniéndose a unos pasos de él. Resopló. No estás aquí para hablar de mi pelo, Cersei. ¿Qué quieres? Siempre crees que quiero algo, ¿por qué?, le preguntó, sentándose en el sofá en medio de la habitación y mirándolo expectante. Porque siempre quieres algo cuando vienes a verme. O quieres algo, o sientes la necesidad de gritarme.
Dime qué quieres para que cada uno siga su camino, dijo tras un profundo suspiro, apartándose de la puerta y sentándose en el otro extremo del sofá. ¿Cómo le ha ido a Tommen en sus prácticas? Le preguntó al cabo de un rato, suavizando la voz al hablar de su hijo menor. ¿No puedes preguntárselo tú mismo? Soy la reina regente, y pronto mi hijo mayor se casará. Por ahora tengo otras prioridades. Sí, tu hijo mayor. Supongo que es mucho más importante para una madre que el menor. Al fin y al cabo, es el mayor quien todavía necesita tu guía y tu amor, y el menor quien puede resolverlo todo por sí mismo, murmuró con rabia, apartando la mirada de su hermana y apretando los puños. Sus palabras lo enfurecieron, algo que ella notó enseguida. Su postura era rígida, sus labios apretados en una fina línea, su cuello y las puntas de sus orejas enrojecidas, y sus puños y mandíbula tensos, evitando con la mirada a ella. Al ver esto, dejó que los muros que había construido durante tanto tiempo se derrumbaran una vez más, todo por un hombre al que amaba y a la vez odiaba profundamente. Odiaba lo mucho que él significaba para ella, cómo estaba dispuesta a hacer semejante cosa solo para dejarlo entrar, para permitirse ser vulnerable a su lado. Lo despreciaba, y despreciaba la sensación de bienestar que experimentaba cada vez que la abrazaba, cuando le hablaba. Incluso una sola mirada con sus intimidantes ojos esmeralda le aceleraba el corazón. Lo odiaba, pero a la vez lo deseaba con ansias. ¿Me odias? Le preguntó con cautela, juntando las manos y mirándolas. Suspiró, acercándose un poco más a ella. Separó sus manos y las sostuvo suavemente entre las suyas. Cersei dejó que sus ojos se posaran en los de él, que se habían suavizado al ver a su hermana derrumbarse frente a él por segunda vez en su vida. De una forma extraña, se sintió honrado de ser la única persona en quien ella confiaba lo suficiente como para bajar la guardia. Cersei siempre había sido una mujer desconfiada, que no confiaba en nadie más que en sí misma. Ahora no estaba sola. Cassius también estaba allí para escuchar sus luchas y sus inseguridades. Siempre lo estaría, porque Cersei era su hermana, y la amaba más que a nadie en el mundo. No te odio, jamás podría, aunque quisiera, dijo negando con la cabeza y apretándole suavemente las manos. Odio tus acciones, lo que haces, tu forma de pensar y tus prioridades. ¿Qué quieres que haga entonces? Le preguntó con una sonrisa amarga en su rostro deslumbrante. Siempre lo tienes todo planeado, sabes exactamente lo que quieres y cómo conseguirlo. Así que dime, ¿qué debo hacer? Quiero que estés ahí para Tommen, que extraña a su madre, quien siempre lo amó y cuidó. Solo quiero que vuelvas a ser tú. No esta mujer ambiciosa y obsesionada con el poder. Esta no es la Cersei que conozco, la Cersei con la que crecí. La Cersei con la que crecí no solo vivía para sí misma, sino también para su familia. La Cersei con la que crecí era alguien a quien admiraba y respetaba. Por el amor infinito que sentía por sus hijos, por la fortaleza que mantenía a pesar de estar casada con un cretino irrespetuoso y repugnante. Como si yo hubiera sido mucho más agradable contigo cuando éramos más jóvenes, dijo con desdén. Cassius captó el arrepentimiento en su voz, lo que le hizo fruncir los labios. No lo eras, es cierto. Tenías tus razones, y lo entiendo. No sé si te hará sentir mejor, pero que se acostara con una cualquiera y me tuviera a mí no significa que quiera menos a tu madre. No hay nadie en este mundo a quien haya amado más que a Joanna Lannister. Estoy seguro de que tú también lo sabes. Exhaló. Nunca quise odiarte, simplemente no pude evitarlo. Cada vez que te miraba, recordaba que nuestro padre había roto sus votos, que había amado a alguien que no era mi madre. Lo sé, no tienes que explicarme nada. Lo entiendo, Cersei. Yo habría actuado igual. Ella negó rápidamente con la cabeza. Debería haberlo intentado más, debería haber comprendido que nada de esto era culpa tuya. La rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí antes de que pudiera decir nada más. Le susurró palabras de consuelo al oído mientras sentía las lágrimas brotar de sus ojos, empapando su blusa. Una mano descansaba en su espalda baja, aferrada con delicadeza a la tela de su vestido, mientras la otra se enredaba en su melena dorada, acariciándole suavemente el cuero cabelludo para calmarla. No te culpo. Nunca lo he hecho ni lo haré jamás, le susurró. Te amo, murmuró ella contra su hombro, con voz ronca y pastosa. Te amo, pero no puedes seguir así, Cersei. Tu desconfianza y paranoia te están consumiendo sin que te des cuenta. Padre jamás involucraría a nadie en nuestra familia sin tener un plan para deshacernos de ellos si hicieran algo malo. Confía en él, y si no puedes, confía en mí en lo que te digo. Se apartó de él y le sujetó las mejillas, clavando su piercing en las de él.
Sí, confío en ti más que en nadie. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Nada. Daniel frunció el ceño al ver a Arya, con los ojos llorosos y las manos apretadas con fuerza, acercarse a él a toda prisa. Cuando ella estuvo frente a él, se incorporó un poco del lugar donde estaba tumbado junto a Corren, que fabricaba unas flechas para Jeremy. Pareces terriblemente loco para alguien que se ha librado de las garras de los Lannister, comentó, dando una palmada en el lugar que tenía al lado. Se sentó, recostándose contra Daniel mientras él la rodeaba con un brazo. Se secó las lágrimas que le corrían por las mejillas. ¿Qué pasó? Henry quiere quedarse con la estúpida hermandad. Daniel silbó suavemente. Había esperado que Henry siguiera viajando con ellos, ya que se preocupaba mucho por Arya y parecía feliz de haber encontrado por fin a uno de sus hermanos. Por fin tenía una especie de familia, o al menos un hermano. Ahora iba a echarlo todo a perder por una banda de ladrones. Daniel estaba decepcionado. Había esperado forjar un vínculo fraternal con Henry en cuanto los pusiera a salvo. Parecía que Henry no deseaba lo mismo y valoraba más a la hermandad que a su propio medio hermano. A Daniel le dolía saber que, después de tantos años anhelando una familia, buscándola, a uno de ellos ni siquiera le importaba. Pero no podía decidir por Henry, no podía obligarlo a viajar con ellos ni arrastrarlo consigo. Apenas lo conocía desde hacía unas semanas, y ni siquiera bien. Ahora parecía que era hora de dejarlo ir de nuevo. Si quiere hacerlo, es su decisión, dijo Daniel a Arya encogiéndose de hombros tras un breve silencio. ¿Simplemente vas a dejar que lo haga? Preguntó Arya desconcertada, girando la cabeza para mirar a Daniel, que tenía la mirada perdida. Es un chico mayor, estoy seguro de que sabe lo que hace. No puedo obligarlo a venir con nosotros, lo que él decida es lo que él decida. ¿No puedes al menos hablar con él? Le preguntó ella con un tono un poco más suave, a lo que él suspiró. Podría, pero no creo que sirviera de mucho, murmuró mientras giraba su cuerpo hacia ella. ¿Y cómo lo sabes? Se encogió de hombros. No lo sé con certeza, pero tengo un presentimiento. Por supuesto que lo sabía con certeza. Henry era un Baratheon, y los Baratheon eran conocidos por su terquedad. Daniel exasperaba a su esposa a menudo con su propia terquedad. Incluso después de 16 años de conocerla, ella todavía a veces quería pegarle por ello. No podía culparla. Incluso él mismo se irritaba a veces con su propia cabezonería. De acuerdo, pero no te enfades conmigo si él no quiere venir. No es culpa mía ni error mío. Se levantó del suelo cuando Arya le dio las gracias, resoplando antes de dirigirse hacia donde ella había venido. Pronto se acercó a Henry, oyendo al muchacho resoplar mientras trabajaba en la coraza que pertenecía a Beric Dondarrion. Daniel se apoyó contra la pared húmeda, inclinando la cabeza hacia Henry. Arya me ha dicho que quieres quedarte con la hermandad. Sí, dijo Henry asintiendo con la cabeza. ¿Puedo preguntar por qué? Son una familia. Daniel se separó del muro y se acercó a Henry. Y yo soy tu hermano. Prefieres a hombres que no conoces antes que a un hombre con el que compartes sangre. Henry dejó caer con un golpe seco la coraza que sujetaba sobre la piedra en la que la estaba trabajando. Hace unas semanas ni siquiera sabía que existías. No sabía quién era mi padre, nunca conocí a mi madre y no creía tener hermanos. ¿Así que crees que puedes confiar más en ellos que en nosotros? Juré proteger a Arya, junto con la gente con la que viajaba. Estos hombres no tienen nada que ofrecerte, ni seguridad, ni certeza de que vayas a vivir. Son forajidos, bandidos. ¿Y aún así crees que puedes confiar en ellos? ¿Qué? ¿Ahora vas a hacer de hermano mayor? Henry rodeó la mesa y se plantó frente a Daniel. Que compartamos sangre no significa que puedas decidir todo lo que hago. Y no quiero decidir todo lo que haces. Igual que tú, nunca crecí con mi madre ni con mi padre. No tenía hermanos ni a nadie en quien apoyarme cuando la vida se me ponía cada vez más difícil. Todo lo que he logrado lo he conseguido por mi cuenta, trabajando duro y creyendo en mí mismo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en si mi padre tendría otros hijos, otros bastardos a los que quizá podría ayudar, ya que ellos tampoco tenían a nadie que los ayudara. Pasé 3 años de mi vida buscando a mis hermanos, pero no lo conseguí. Ahora te he encontrado, Henry. Quiero protegerte de los Lannister, de los Stark o de cualquier otra persona que intente hacerte daño. Haría lo que fuera por protegerte. Esos hombres a los que consideras tu familia no harían lo mismo por ti. Daniel suspiró y retrocedió unos pasos. No voy a decirte qué hacer, es tu decisión. Si deseas unirte a la hermandad, te deseo suerte y felicidad.
Solo quiero que hagas una cosa cuando te des cuenta de que estos hombres no son más que mentirosos y ladrones. Recuerda lo que te acabo de decir y comprende el error que cometiste al separarte de mí y de mis compañeros de viaje. Daniel se dio la vuelta y dejó a Henry en la forja. Lo dejó reflexionando sobre la decisión que estaba a punto de tomar, sobre el futuro que elegiría. Lamentablemente, sus palabras no tendrían ningún efecto. No hasta que Henry se diera cuenta de que era demasiado tarde. Joffrey. Cersei. Y Lympaine. Ser Meryn. El perro. Murmuró Arya para sí misma, antes de incorporarse para mirar a Thoros. ¿Qué vas a hacer conmigo? Al amanecer partiremos hacia Aguas Dulces. Tu hermano está allí ahora. Hará una contribución a nuestra causa y tú podrás volver a casa. En ese preciso instante, Daniel se acercó, se sentó junto a Arya y fulminó con la mirada a Thoros. Si no recuerdo mal, Arya viaja con nosotros, no contigo. No es tu rehén, no es tu prisionera y no la venderás ni pedirás rescate por ella a nadie. ¿Y qué piensas hacer con ella entonces? Aguas Dulces es el lugar más cercano para viajar desde aquí, y sin embargo la llevas a otro sitio, preguntó Thoros, arqueando las cejas. Mis muchachos y yo la llevaremos a Aguas Dulces, donde se reunirá con su madre y su hermano. No necesitamos dinero a cambio, dijo Daniel fríamente a Thoros. Thoros se burló. ¿Crees que lo que habíamos planeado está mal? En cierto modo, sí. Se necesita oro para proteger a estas personas, pero usar a un niño inocente para hacer algo así está mal. Thoros se encogió de hombros. Uno hace lo que tiene que hacer cuando está en una situación desesperada. Daniel resopló. Supongo que sí. Beric surgió de las sombras, apartando las piernas de Thoros para poder sentarse. El hombre notó la mirada de Arya. La miró con su único ojo. ¿Te asusto, niño? No, respondió Arya de inmediato. Estás enfadado conmigo. Y no te culpo. Pero dejarlo oír fue lo correcto. Tengo más razones que la mayoría para querer que lo ahorquen. Creí que te había matado, murmuró Arya, apartando la mirada de él y fijándola en el fuego. Lo hizo. ¿Pero cómo? Murmuró en voz baja. Thoros, ¿cuántas veces me has traído de vuelta? Es el Señor de la Luz quien te trae de vuelta. Yo solo soy el afortunado borracho que pronuncia esas palabras. ¿Cuántas veces? 5, creo. No, son 6. 6. La primera vez, la montaña. Muéstrale. Lanza directo al pecho. Daniel miró de reojo las numerosas cicatrices que Beric tenía. Hizo una mueca al verlas, preguntándose cuánto debía doler morir no una, sino 6 veces. Entonces me apuñalaron en el vientre. Luego fue una flecha en la espalda. Y ese hacha en el costado. Entonces los Lannister me capturaron y me ejecutaron por traición. ¿Fue una horca o una daga en el ojo? Ambas. Los cabrones no se decidían. Y con el perro ya son 6. Es la segunda vez que me mata un Clegane. Uno pensaría que ya habría aprendido, pero la cosa no se está volviendo más fácil, ¿sabes? Lo sé. Cada vez que regreso, soy un poco menos. Me van quitando pedazos de mí. ¿Podrías resucitar a un hombre sin cabeza? No 6 veces. Solo una. Preguntó Arya a ambos mientras observaba las llamas. No creo que funcione así, niña, le dijo Beric con un profundo suspiro. Era un buen hombre, Ned Stark. Ahora descansa en paz, en algún lugar. Jamás le desearía mi vida. Lo haría. Ella lo miró. Estás vivo. El sudor le perlaba la frente, el sol le calaba la espalda y le calentaba todo el cuerpo. Ricard palmeó el cuello de su caballo, dándose cuenta del duro trabajo que debía estar haciendo el animal para llevarlo bajo aquel calor sofocante. Tenía los ojos entrecerrados, intentando bloquear el sol mientras cabalgaba junto a Daenerys. Ella giró la cabeza para mirarlo, sonriendo levemente al ver su ceño fruncido, sus ojos entrecerrados y el sudor que le perlaba el rostro. El sudor y el sol que lo iluminaba le daban un aspecto radiante, y Dany se preguntó si alguna vez había visto algo más magnífico que el sol haciendo brillar a un hombre tan apuesto a su lado. Su sonrisa se convirtió en una mueca burlona al ver la mueca de desprecio que él hacía, perceptible solo si se miraba con atención. No estás acostumbrado a este tipo de clima, dijo ella, lo suficientemente alto para que él la oyera. Giró la cabeza hacia ella. Se secó el sudor de la frente y asintió con la cabeza. No, Alteza, no lo estoy. Lo disfruto, pero tendré que acostumbrarme a este calor, le dijo. Creía que vivías en Desembarco del Rey. ¿No hace bastante calor allí? Preguntó con la cabeza ladeada. Sí, pero no como aquí en esos. En Desembarco del Rey es mucho más húmedo.
Pequeñas gotas de agua te golpean la cara constantemente y te refrescan, y hay una brisa continua. Aquí solo hace calor y es seco, le dijo asintiendo con la cabeza. Volvió la mirada hacia adelante, una leve sonrisa burlona asomando en sus labios carnosos y rosados. Quizás deberías quitarte algo de ropa. No me imagino llevando cota de malla y cuero acolchado con este tiempo. Enarcó una ceja. ¿Ya pretende desnudarme, Su Alteza? ¿Delante de toda esta gente? Miró a su alrededor, exagerando sus movimientos. Me parece un poco pronto, si me permite decirlo. Estalló en carcajadas, echando la cabeza hacia atrás mientras el sonido de júbilo escapaba de su boca. La sonrisa de Ricard se ensanchó hasta que le dolieron las mejillas. Jamás había visto nada más hermoso que aquello. La mujer más bella que existía reía con alegría y diversión por algo que él había dicho. No podía desear nada más en ese momento, bueno, una cosa, pero no creía que jamás se atrevería a siquiera pensarlo. Ella era una reina, él un caballero, la espada jurada que la serviría hasta caer de rodillas. Solo era una sugerencia, Ricard, por ahora. Negó con la cabeza, con un leve rubor en las mejillas, mientras desmontaba del caballo. Caminó con calma hacia el pequeño arroyo, se arrodilló y ahuecó las manos para recoger agua. Ni siquiera se molestó en girar la cabeza para ver quién se acercaba, sabiendo que sería Daenerys. En lugar de eso, se llevó las manos a los labios y bebió el agua clara y refrescante. Cuando sintió que ya había tenido suficiente, cambió de posición, pasando de apoyar las rodillas a apoyar los glúteos, elevando las rodillas y colocando los brazos sobre ellas. ¿Quieres que me bañe aquí para que puedas verme desnudo enseguida? Sería bastante inapropiado hacer esperar a mi reina, dijo en tono burlón, apoyando la cabeza en el brazo y mirando a Daenerys. Soltó una risita baja, mientras las puntas de los dedos se sumergían en el agua. No me gusta compartir. Entonces lo guardaré para más tarde, le dijo con una leve sonrisa burlona. Daenerys le sonrió radiante, riendo entre dientes antes de volver a mirar el agua que fluía hacia abajo. El silencio que siguió los tranquilizó a ambos, al igual que el chapoteo del agua al moverse sobre las pequeñas piedras. De vez en cuando, una piedra caía por la fuerza del agua, produciendo un leve chasquido cada vez que lo hacía. Antes, cuando caminábamos por el sendero del castigo, mencionaste a Cassius Lannister como un hombre en quien Poniente depositaba mucha fe. Háblame de él, ¿por qué lo aman tanto? ¿Deseas que diga la verdad, verdad? ¿De qué sirven los asesores si no dicen la verdad? Tarareó. Bastante inútil, diría yo mismo. Ella asintió con la cabeza. La verdad, Ricard, y solo la verdad. Cassius Lannister es un hombre admirable. Es devoto de su familia y de su nombre. Un guerrero renombrado, conocido por su bondad con quienes lo respetan y por su crueldad con quienes lo insultan a él o a su familia. Muchos cuentos, historias y canciones se cuentan y se cantan sobre él en todo Poniente, sobre su destreza como guerrero y también sobre su amor por la pasión, íntima, debería decir. Daenerys le miró con las cejas alzadas. ¿En serio? Ricard le dedicó una sonrisa burlona. No es ningún secreto que le gusta el arte del placer, algunos incluso dicen que prefiere a los hombres tanto como a las mujeres, aunque nadie lo sabe con certeza. ¿Me estás diciendo que una Lannister se acuesta con hombres? Preguntó con el ceño fruncido, sin creer una sola palabra de lo que salía de su boca. Eso dicen, aunque puede que tenga que ver con el hecho de que pasó la mayor parte de su vida en Dorne, dijo Ricard, frunciendo los labios. ¿Dorne? ¿Qué hacía un Lannister en Dorne? ¿En un reino que odiaba a los Lannister más que ningún otro ser humano? Fue escudero del príncipe Oberyn Martell, nombrado caballero a los 10 años por el mismísimo Oberyn por salvar la vida de la princesa Arianne Martell tras una emboscada de 7 bandidos, le dijo Ricard en voz baja. Después, sirvió como guardia en Alto Jardín durante 2 años, donde entabló una estrecha amistad con la familia Tyrell. Tenía entendido que los Martell detestaban a los Lannister. Sí, pero Cassius es un caso aparte. Es un hombre directo y no teme decir la verdad. Valora a su familia, pero valora aún más las opiniones sinceras. Todo Poniente sabe cuánto odió la decisión que tomó su padre con respecto a la esposa de Rhaegar y sus 2 hijos. Eso, sumado a que era bastardo, fue lo que rápidamente lo convirtió en un hombre muy querido en Dorne. Es un bastardo, y aún así es el heredero de Roca Casterly. Daenerys frunció el ceño. Este Cassius no dejaba de sorprenderla. Cada vez que Ricard le contaba algo increíble, le seguía otra frase aún más ridícula. ¿Quién era ese hombre que había logrado que los 7 reinos enteros se unieran en su amor?
¿Y cómo iba de ganarse su afecto si incluso los dornienses, tan deseosos de decapitar a cualquier Lannister, lo querían tanto? Sí, su gracia. Algunos dicen que nació de una prostituta de taberna en las tierras del oeste, otros que nació en Dorne de una dama noble. Nadie sabe quién fue su madre, nadie sabe si era de alta o baja cuna. Lo que sí se sabe es que jamás se debe mencionar a su padre. Te mandará a ahorcar si siquiera insinúas que su heredero es un bastardo. Cuéntame más, le ordenó, frunciendo el ceño. Como ordene mi reina, dijo Rickard, acomodándose un poco más en la arena mientras Daenerys giraba el torso para mirarlo. Es un hombre bondadoso, con debilidad por quienes no pueden valerse por sí mismos. Esa es una de las razones por las que la gente de Desembarco del Rey lo aprecia tanto. Visitaba orfanatos siempre que podía para jugar con los niños. También donaba a todos los orfanatos de Desembarco del Rey comida, ropa, oro. Les daba todo lo necesario para el cuidado de los niños. Antes de la guerra, pasaba mucho tiempo paseando por las calles de Desembarco del Rey y se tomaba la molestia de charlar brevemente con quienes se encontraba. ¿Hablaste alguna vez con él? Sí, un par de veces, su gracia. Es un hombre elocuente, que se preocupa sinceramente por el bienestar de la gente de Desembarco del Rey. Lo adoran por ello. Incluso diría que darían la vida por él si fuera necesario. Su amor por él no hizo sino aumentar después de que liderara a las fuerzas Lannister en la batalla de Aguas Negras, durante la cual Stannis Baratheon intentó reconquistar la ciudad. Los Lannister estaban en inferioridad numérica, y se decía que los hombres estaban a punto de rendirse cuando incluso su propio rey, el joven, abandonó la lucha. Fue Cassius Lannister quien los insufló fuerzas para luchar de nuevo, para morir por Desembarco del Rey. Tiene un don de palabra igual que tiene un don con la espada. Lucharon a pesar de estar en desventaja numérica, y con Cassius al mando, ganaron la batalla antes incluso de que su padre, Lord Tywin, llegara con las fuerzas Tyrell. Parece interesante, murmuró, dejando tras de sí una estela de figuras distraídas en la arena mientras toda su atención estaba centrada en el apuesto hombre que yacía a su lado. Así es, su gracia. Un hombre complejo, admirado tanto por sus mayores enemigos como por sus mayores amigos. Le llaman el León Furioso, entre otros títulos. Tiene muchos. León Furioso, León Bastardo, Caballero de los Leones, Bastardo de Roca Casterly y Susurrador de Halcones son los más conocidos. Dígame, Ser Rickard, ¿lo admira? Sí, su gracia, dijo Rickard con un firme asentimiento. Sería una tontería no hacerlo. Fue nombrado caballero a los 15 años, el más joven de la historia. Lucha como nadie que haya visto jamás. Mejor que su hermano, Ser Jaime, incluso mejor que Ser Barristan en su mejor momento. En mi opinión, es el mejor caballero que los reinos, quizá incluso el mundo, hayan visto. Y es inteligente, incluso más inteligente que su propio padre, a quien todos, hombres, mujeres y niños de los 7 reinos, temen por su inteligencia. Por la forma en que hablas de él, parece que me sería casi imposible arrebatarle los reinos. Sí, no será fácil. Hará falta muchas batallas y se perderán muchas vidas en ambos bandos. Pero nada es imposible, ni siquiera vencer al mismísimo León Furioso. No sería fácil, Daenerys lo sabía. Pero Poniente era suyo, como lo había sido para sus ancestros durante siglos antes de que Robert el Usurpador se lo arrebatara. No se detendría hasta ser ella quien se sentara en el trono de hierro, o la vida se apagaría ante sus ojos. Ella era su reina, y no se detendría hasta sentir la corona posada sobre su cabeza. Cassius hizo girar su espada en la mano con una sonrisa de satisfacción, y arrojó al suelo el escudo que sostenía en la izquierda. Le tendió la mano a Garland. El Tyrell resopló, se quitó el escudo y se puso de rodillas. Tomó la mano de Cassius y se dejó ayudar a levantarse. Gimió al sentir un dolor agudo en el hombro, donde Cassius lo había golpeado con el pomo de su espada, derribándolo. Eres bueno, Garland, pero comparado conmigo eres absolutamente horrible, le dijo Cassius a Garland con un pequeño resoplido. Tyrell lo miró con furia. No hace falta que me lo restriegues en la cara. Cassius tarareó, pasando el brazo de Garland por encima de su hombro para llevárselo. Quizás deberías pensar en dejar la espada y tener hijos. Seguro que a Leonete le gustaría. Puedo tener hijos sin soltar mi espada, murmuró Garland, rodeando con el brazo la cintura de Cassius para apoyarse mientras se dirigían con dificultad hacia un lado donde Margaery, Sansa, Leonete y las damas de compañía de Margaery estaban sentadas apiñadas para verlos practicar. No con la forma en que estás peleando. El Lannister resopló cuando Garland le dio un codazo, dejando escapar un siseo de fastidio. Lo ayudó a sentarse en la silla junto a Leonete.
Ella se inclinó preocupada, revisándolo en busca de heridas graves, mientras dos escuderos corrían a quitarle la pesada armadura. Garland le dio un rápido beso en la mejilla, murmurándole palabras de consuelo. Cuando eso bastó, ella giró la cabeza hacia Cassius, que sonreía con sorna y conversaba en voz baja con Loras. Sintió su mirada fija en él rápidamente, mirándola con las cejas alzadas, preguntándole en silencio qué le pasaba. Siempre tan brusco, le dijo a Cassius con un gesto de decepción. Duro. Tu marido simplemente se ha hecho viejo. Cuando yo era pupila en Alto Jardín me seguía el ritmo sin problemas, y ahora lo estoy derrotando fácilmente, dijo, mientras Loras reía a carcajadas a su lado. Ni siquiera Sansa y Margaery pudieron contener la risa, y Garland las fulminó con la mirada. Vete a presumir a otra parte, pequeño diablillo, le dijo Leonete, lanzándole una piedrecita del suelo a la cabeza, que él esquivó rápidamente. Ja. Hasta tienes mejor puntería que él. Esquivó otra piedrecita, dejando escapar una risita. Cuando estuvo seguro de que ya no le caerían más piedrecitas en la cabeza, giró el torso hacia Loras. El caballero de las flores ya lo miraba con una sonrisa de suficiencia. Cassius arqueó una ceja, haciendo girar a Goldfire entre sus manos. ¿Tú también quieres que te tiren al suelo? Preguntó a Loras, quien se burló. Ya veremos si soy yo el que acaba en el suelo. Cassius soltó una risita ahogada y, mientras tomaba su lugar en el campo de entrenamiento, palmeó con brusquedad el pecho blindado de Loras. Le quitó el yelmo a un escudero, se lo puso y bajó la visera rugiente. Loras estaba de pie frente a él, con su yelmo grabado con rosas sobre la cabeza y la espada en alto, esperando a que Cassius atacara. Cassius desenvainó Furia del León, haciendo girar la espada hacia adelante y hacia atrás varias veces. La sostuvo frente a él. Dio unos pasos cortos hacia Loras, y su armadura de placas tintineó al chocar entre sí con cada paso. ¿Demasiado cobarde para luchar con uno solo? Exclamó Loras en voz alta para que todos lo oyeran. Cassius frunció los labios y luego sonrió con sorna. Envainó de nuevo Furia del León, sacando la vaina de su cinturón y entregándosela a un escudero. El escudero la sujetó con firmeza para protegerla. Podría pelear contigo a puño limpio y aún así ganaría, le dijo Cassius en voz alta, lanzando a Goldfire a su mano izquierda antes de atraparlo suavemente con la derecha. Presumes demasiado. Lo que vosotros llamáis fanfarronear, yo lo llamo la verdad. Exclamó Cassio. Entonces corrió, blandiendo Goldfire contra Loras con una fuerza increíble. Un gemido escapó de los labios de Loras al bloquear el golpe de espada contra su pecho, desviándolo. Cassius se abalanzó de nuevo, atacando a Loras, quien volvió a desviar Goldfire. Esto se repitió una y otra vez, sin que Cassius mostrara el menor atisbo de cansancio mientras atacaba a Loras con Goldfire, blandiendo su espada. El caballero Tyrell hizo todo lo posible por mantener la afilada hoja de acero valirio lejos de él. Esquivó, paró, bloqueó y evitó cada ataque de Cassius. No tuvo oportunidad de contraatacar. Cuando intentaba blandir su espada, Cassius era más rápido, lanzando a Goldfire hacia él antes de que Loras pudiera siquiera blandir su propia espada larga. Con el paso del tiempo, se volvía más torpe y descoordinado. Le dolían los brazos y le temblaban las piernas por la fuerza descomunal que Cassius le infligía. Con respiraciones entrecortadas, alzó de nuevo la espada, cuyo acero tembló ante la fuerza de Goldfire cuando Cassius la estrelló contra la espada de Loras. Estaba perdiendo contra el león furioso. El león que blandía una y otra vez a Goldfire con increíble precisión y fuerza. No se veía en él cansancio ni torpeza. Su postura era firme y su cuerpo estaba tenso donde debía estarlo. Donde Loras tropezaba, Cassius se mantenía firme. Donde Loras era descuidado, Cassius era preciso. Cassius no tardaría en derribar a Loras del mismo modo que derribó a Garland. Con ataques precisos, perfectamente calculados, fuerza bruta y una velocidad increíble para un hombre enfundado en una armadura completa. Loras dio un paso en falso, dejando a Cassius a merced de él. El Lannister golpeó la visera de Loras con el pomo de su espada, cuyo impacto resonó en todo su casco, haciendo que Loras cayera al suelo con un fuerte gemido. El Tyrell se arrancó el casco, llevándose las manos a la frente. Cassius se quitó el yelmo, envainó a Goldenfire y lo arrojó a un lado. Se arrodilló ante Loras, le tomó la cabeza entre las manos y giró suavemente su rostro para observar su frente. Deslizó un dedo sobre el moretón que se estaba formando antes de ayudarlo a levantarse del suelo. Espero que no te importe que tu cabeza no solo esté pálida, sino también morada y amarilla, dijo Cassius en voz baja a Loras, quien soltó una risita disimulada. Te mandaré matar mientras duermes por esto.
Adelante, quién sabe, igual hasta siento paz por primera vez en años, le dijo Cassius con sarcasmo. ¿Margaery no te trae paz cada vez que pasas la noche con ella? Preguntó Loras con una sonrisa burlona. Cassius sabía que Loras intentaba sacarlo de quicio. También sabía que, en cuanto volcara las mesas, Loras intentaría derribarlo a pesar de su lesión. Aún así, parecía que valía la pena. Todo lo contrario. Somos como dos conejos dándole duro toda la noche. Menos mal que mis muros son tan gruesos, si no, ya nos habrían ejecutado a los dos por traición, dijo con una sonrisa maliciosa. Tú pequeño. Loras se abalanzó sobre Cassius. El Lannister rió mientras Loras rodeaba la cintura de Cassius con sus brazos, intentando derribarlo al suelo. Cassius lo tomó por el hombro, haciéndolo caer al suelo y aterrizando justo encima de él. Los dos forcejearon un rato, rodando por el suelo y cubriéndose de tierra, arena y barro. Fue Loras quien se detuvo primero, ya que Cassius lo tenía sujeto con fuerza, impidiéndole hacer otra cosa que no fuera jadear pesadamente para intentar recuperar el aliento. Podría romperte el brazo, ¿sabes? Entonces necesitarás una venda en la cabeza y un cabestrillo para el brazo, murmuró Cassius a Loras desde donde estaba sentado sobre su espalda. Loras solo pudo gemir en respuesta, la rodilla presionando su rostro contra la tierra, impidiéndole hablar. Pero soy demasiado amable para hacer eso, dijo Cassius, levantándose rápidamente de donde estaba sentado y tirando de Loras para que se levantara también. Ambos estaban cubiertos de polvo, pero las sonrisas en sus rostros eran radiantes y brillaban como si sus armaduras sucias ya no lo fueran. El león furioso, más bien el león rabioso, dijo Loras con un gemido, acariciándose el brazo con cuidado. Hago lo que se me da bien. No me importa qué título o nombre me den por ello, respondió Cassius encogiéndose de hombros. Ambos hombres regresaron al pabellón donde Garland, Leonete, Margaery y Sansa los observaban con amplias sonrisas, riéndose de su comportamiento infantil de hacía apenas unos segundos. Cassius le guiñó un ojo a Margaery, quien lo fulminó con la mirada, reprochándole la escena. La sonrisa burlona en sus labios le indicó lo contrario, provocando que le dedicara una sonrisa justo antes de darse la vuelta. Su escudero corrió de inmediato, quitándose el cinturón de la espada y apartándolo con cuidado para poder despojar a Cassio de su peto. Dejó que el escudero hiciera su trabajo, sin moverse un ápice mientras el muchacho le quitaba lentamente la gola esmaltada de onix negro, adornada con intrincados motivos dorados. En el centro de la gola, un león dorado rugiente estaba incrustado, con sus colmillos brillando bajo el sol de la tarde. Su peto también era de onix negro esmaltado, con acabados en oro macizo e incrustaciones de ornamentadas vides, hojas y espirales doradas de todo tipo. En su pecho, un león rojo rugiente estaba esculpido con rubíes rojos. El fuego que exhalaba el león era tan rojo como el fuego mismo, también tallado con los mismos rubíes rojos. Tras descubrir su origen, mandó forjar una armadura completa con los mejores herreros de Poniente. No solo era un león, era un dragón. ¿Qué clase de dragón sería si no luciera con orgullo los colores de su casa y combinara sus emblemas? Un león rojo rubí que escupía fuego sobre un fondo negro ónix y dorado. Ese era su emblema personal, y así sería hasta su muerte. No prestó atención cuando le quitaron los guanteletes. En cambio, su mirada se endureció al observar a Loras, quien descaradamente lo escrutaba de arriba a abajo. El escudero hizo lo mismo, sonriendo con sorna a Loras mientras le quitaba las hombreras que el caballero llevaba para proteger sus hombros. Cassius observó con más detenimiento. Pudo ver la torpeza con la que las manos del escudero se movían sobre el acero y los cierres de cuero, como si fuera la primera vez que tocaba una armadura. El muchacho también parecía demasiado mayor para ser escudero. Cassius adivinó que tendría más de 20 años. Al parecer, Loras estaba demasiado distraído por el chico y su rostro apuesto como para darse cuenta de la lentitud y la torpeza con que se desabrochaba la armadura. Para cuando el escudero de Cassius hubo terminado, el de Loras solo había avanzado la mitad, apenas comenzando a quitar la armadura de placas que Loras llevaba alrededor de los muslos. Cassius despidió a su escudero, entregándole al muchacho una pequeña bolsa con 20 dragones de oro antes de darle una palmada en el hombro. El muchacho se inclinó ante él, agradeciéndole efusivamente, antes de salir corriendo con otros para guardar su armadura y gastar el dinero que le había dado. Tú, dijo señalando al escudero de Loras, clavando sus ojos feroces en los del muchacho mientras tragaba saliva con dificultad. Vete, dijo Cassius con un simple movimiento de cabeza, despidiendo al chico con una sola palabra. El muchacho empezó a protestar, aumentando el enfado e irritación de Cassius.
Ya estaba molesto al saber que se trataba de una especie de espía, enviado allí por su hermana o por Baelish para espiar a los Tyrell y sus asuntos. Ahora, este muchacho tenía la osadía de discutir con él, como si tuviera derecho a desobedecer sus palabras y órdenes, cuando no era más que una prostituta o un espía. Señor, yo no he. Mírame, dijo Cassius, cruzándose de brazos. El chico lo miraba con ojos asustados. ¿Acaso parezco preocupada? No, mi señor. Exacto, pues lárgate. Un escudero tan viejo e inexperto como tú o bien ha sido puesto aquí como espía, o es la vergüenza de su familia. Casio lo miró de arriba a abajo. Dado que eres una ramera, diría que ambas cosas. Vete. El chico salió disparado sin decir una palabra más, sin siquiera atreverse a mirar atrás a Cassius, quien lo observó marcharse con ojos llameantes hasta que desapareció de su vista. ¿Y quién me va a despojar ahora de mi armadura? Cassius no respondió. Tiró de Loras hacia adelante, se agachó frente a él y le quitó con facilidad las placas de metal martillado que le cubrían las caderas, los muslos, las nalgas y las grebas. Las apartó con cuidado, enderezándose de nuevo. Frunció los labios al ver a un Loras sonrojado. ¿Tanto deseas que te follen, Loras? Entonces mira con atención, no a hombres que nunca has visto. En Desembarco del Rey no puedes confiar en nadie excepto en aquellos en quienes ya confiabas antes, siseó rápidamente a Loras, asegurándose de bajar la voz para que nadie más lo oyera. Loras puso los ojos en blanco, aunque sus mejillas, ya sonrojadas, se pusieron aún más rojas. Sí, ¿y a quién debería tener en cuenta entonces? Cassius ladeó la cabeza, esbozando una leve sonrisa burlona. Te dije que miraras más de cerca. ¿Tú? Preguntó incrédulo. Creía que solo eran rumores, muchas de las cosas que se dicen de mí son rumores, murmuró Casio con indiferencia, mordiéndose las uñas. Insultos y calumnias que la gente difunde por los reinos para rebajarme, para intentar destruirme. Volvió a mirar a Loras, que lo observaba con ojos vigilantes pero tímidos. ¿Sabes por qué dicen estas cosas? Loras negó con la cabeza. Porque me temen, Loras. No quieren aceptar quién soy en realidad. Un hombre que podría acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos, un hombre que podría aniquilarlos antes incluso de que lo pensaran. Se niegan a decir mi verdadero nombre, porque lo temen. Se niegan a decirlo porque les produce escalofríos y les hace temblar de miedo. Los labios de Cassius se curvaron ligeramente más al ver cómo Loras se ponía cada vez más rojo. El caballero de las flores ya ni siquiera podía mirarlo. Su mirada se desviaba de sus pies a las flores que había detrás, y de nuevo a sus pies, una y otra vez. Cassius bajó la voz hasta un susurro. No me importa lo que digan de mí, ni lo que la gente piense. Cada vez que oigo un rumor o una mentira sobre mí, solo pienso en lo patéticos que deben ser, en el miedo que me tienen para intentar humillarme. Que piensen lo que quieran. Me conozco lo suficiente como para saber qué es verdad y qué no. Se alejó unos pasos de él, pasándose la mano por el pelo rubio plateado. Ya sabes dónde encontrarme, Loras. Loras lo detuvo, sus ojos recorriendo el lugar con cautela antes de posarse en Cassius. ¿Le harías eso a Margaery? ¿Qué estaría haciendo yo? Ella se casa pronto, igual que yo. Pronto pertenecerá a Joffrey, y yo a Arianne. No creo que me odiara si le hiciera un favor a su hermano, al que tanto quiere, en una ciudad donde es difícil confiar en los hombres y compartir tus preferencias. Pero si deseas acostarte con el escudero, que parece demasiado delicado y bien arreglado, adelante. Eso sí, no llores cuando revele tus secretos a otro, le susurró Cassius con indiferencia. ¿Y cómo sabes todo esto? ¿Que no es simplemente un escudero inocente? Cassius soltó una risita, cambiando el peso de su cuerpo a la pierna derecha. Mientras estabas demasiado ocupado desvistiéndolo con la mirada, observé cómo se movía, cómo te quitaba la armadura. Un escudero de unos 20 años debería despojarte de ella en cuestión de minutos. Este muchacho tardó 15 minutos solo en quitarte la parte superior del cuerpo. Sus manos eran tan suaves como las de un recién nacido. Todos sabemos que las manos de un escudero de verdad estarían llenas de pequeños cortes, moretones y asperezas de tanto manejar espadas, corazas, escudos y toda clase de metales. Cassius suspiró, reclinando la cabeza hacia atrás y girándola antes de volver a mirar a Loras con ojos sombríos. El caballero de las flores no sabía si era por agitación o lujuria, pero tampoco le importaba. Miles de mujeres y hombres, nobles y plebeyos, matarían por yacer con Cassius Lannister. Loras no tenía que hacer nada para conseguirlo. Había recibido una invitación gratuita, una invitación que le interesaba enormemente. Quería hacerlo, pero no podía.
No podía hacérselo a Margaery, que pasaba las noches sollozando en silencio por Cassius después de que éste abandonara el dominio para regresar a las tierras del oeste. Su hermana, que pasaba cada día pensando en aquel Lannister de cabellos dorados que había transformado su mundo. No importaba si solo era para satisfacer sus propios deseos. Significaría traicionarla y herirla. Prefería sufrir él mismo antes que traicionarla y romperle el corazón de nuevo, como el día en que Cassius dejó Alto Jardín. Si no quieres creerme, no lo hagas. Solo quiero que estés a salvo. En Desembarco del Rey, el peligro acecha por todas partes. Búscalo y no lo encontrarás. Te encontrará a ti y te atacará cuando menos te lo esperes. Le dio una palmadita en el hombro a Loras. No dejes que ese peligro te consuma, porque jamás volverás a ser feliz. Se alejó de un sonrojado Loras y se sentó entre Margaery y Sansa. Las dos damas lo miraron con interés. Loras siguió vistiéndose acorde a la ocasión, aunque su atención se centraba más en el señor de cabello plateado que se sentaba entre su hermana y su futura cuñada. ¿De qué estabais hablando?, les preguntó, mirándolos a ambos con una gran sonrisa de alegría al verlos disfrutar tanto de la compañía del otro. El matrimonio de Sansa con Willas. Solo preguntaba cuándo se casaría con él, le dijo Margaery dulcemente, sonriéndole. Cassius frunció los labios y asintió. Sonrió con sorna al oír las risitas de las damas de Margaery. La futura reina puso los ojos en blanco al oírlas. Se giró en su silla y las hizo callar. En lugar de callarse, continuaron burlándose y riendo. Ella lo miró con gesto de disculpa y se levantó para reprenderlas como es debido. Cassius hizo una mueca cuando ella se marchó. Miró a Sansa a su derecha, quien lucía una sonrisa soñadora. Ya sentía pena por ella. Si el muchacho al que acababa de despedir los hubiera oído hablar, seguramente habría ido a contárselo a Cersei o a Meñique. Si Cassius hubiera sabido de qué hablaban, lo habría perseguido y lo habría matado en secreto. Ahora que el muchacho se había ido, y Cassius no tenía ni idea de a dónde había ido, eso ya no era una opción. Solo le quedaba esperar y ver qué sucedía. Rezó en silencio a los dioses, pidiéndoles que se apiadaran de ellos por una vez, pero no tenía mucha fe. Son dioses, ¿qué les importaban las inútiles plegarias de los hombres cuando el mundo yacía a sus pies? No sabía qué iba a pasar, pero si iba a ser algo doloroso para Sansa, quería al menos poder suavizar el golpe. Sansa, quiero que sepas que me alegro de que vayas a casarte con Willas. De verdad que sí. Pero solo quiero que recuerdes que esto es Desembarco del Rey, hay espías por todas partes, incluso donde menos te lo esperas. Puede que suene desalentador y descortés, pero no quiero hacerte daño. ¿Qué es?, le preguntó, mientras la sonrisa se desvanecía de sus labios. Prepárate siempre para lo peor, mi querido lobo. Esta es la capital, y la capital está llena de mentiras, traición y engaño. Le tomó la mano, le dio un beso en los nudillos y se levantó de la silla. La dejó allí sentada, sumida en el silencio y reflexionando sobre sus palabras. Media hora después, se reencontró con Sansa. Para su disgusto, no solo se encontró con ella. Una comadreja intentó ganarse la confianza del pequeño lobo, a pesar de las advertencias que había recibido tantas veces. Cassius se mantuvo oculto, sin que nadie oyera sus pasos, mientras se escondía tras el muro para escuchar a escondidas. Había advertido severamente a Baelish, algo que le costó 3 dedos, pero aún así pretendía entretener a Sansa con sus ideas descabelladas. Los Lannister esperaban con impaciencia el día en que su plan se pusiera en marcha y Baelish se convirtiera en uno de los enemigos más buscados por la corona. Puede que no sea el barco más grandioso del mundo ni el más rápido, pero es mío, siempre he querido un barco. Ahora quiero una docena. Extraño, ¿verdad? ¿Qué es?, le preguntó Sansa a su vez. Da igual lo que queramos, una vez que lo conseguimos, queremos otra cosa. Hizo notar su presencia, avanzando con pasos pesados mientras Smontan chillaba amenazadoramente a Baelish. La comadreja retrocedió con ansiedad al ver a Cassius, quien había sacado su daga de la vaina y hacía girar la punta de la hoja entre el índice y el pulgar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Esos son solo los hombres codiciosos del mundo, Baelish, hombres que serían capaces de arrasar el mundo entero con tal de conseguir lo que quieren. Un grupo de hombres del que formas parte. Vete ya, seguro que tus putas te están rogando que vuelvas. Por supuesto, mi señor, dijo Baelish, poniéndose de pie apresuradamente, inclinando la cabeza y alejándose a grandes zancadas. Maldito cabrón, gruñó Cassius, sentándose junto a Sansa.
Le arrancas 3 dedos a un hombre y aún así no entiende que tiene que mantenerse alejado de ti. Ella soltó una risita y se acercó a él arrastrando los pies. Él la rodeó con el brazo por la cintura, con gesto reconfortante. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él le dio un beso en la coronilla. Cass, me he estado preguntando qué quisiste decir antes, después de tu duelo con Loras. Él sonrió con malicia, inclinándose aún más hacia Sansa. Tomó su mano, la colocó en su regazo y jugó suavemente con sus delicados y pálidos dedos. Me viste despedir a un chico, ¿verdad? Cabello rubio, ojos azules, el que ayudaba a hacer Loras. Le preguntó tímidamente. Él asintió, apartando la mirada de su rostro inocente para observar las olas que se mecían abajo. Creo que no era un escudero, sino un espía. ¿Un espía? ¿Enviado por quién? A juzgar por la forma en que se estaba follando a Loras solo con su imaginación y sus ojos, diría que era una de las putas de Baelish. ¿Por qué Meñique lo habría puesto a espiarnos a los Tyrell y a mí? Preguntó Sansa en voz baja, frunciendo el ceño. Los Tyrell se han interesado en ti. Algo que a él también le interesa, diría yo. Opino que intentaba averiguar qué querían los Tyrell de ti, o contigo. Si esa zorra oyó vuestra conversación a ti y a Margaery sobre vuestro plan de matrimonio con Huyas, dudo que ese acuerdo mutuo siga existiendo. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con la voz quebrada a mitad de la frase, mientras se apartaba rápidamente de Cassius para mirarlo a los ojos. Su rostro se transformó en una expresión de lástima. Baelish es un hombre astuto, que te hace creer que lucha a tu lado. Nunca lo hace. Lucha solo por un bando, y ese bando es el suyo. Pero para luchar por sí mismo, en ciertas situaciones tiene que luchar al lado de otros. Mi familia, los Lannister, ostenta ahora mismo el mayor poder de todas las casas de los 7 reinos. Si quisiera establecer su propia casa, necesitaría nuestra ayuda, y para obtenerla tiene que hacernos creer que le somos leales. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo cosas por ellos, pequeños actos que tendrán un gran impacto en el futuro. Uno de esos actos es infiltrar a un espía en el círculo íntimo de una familia en la que no se confía, y obligar a ese espía a que investigue todo lo que pueda. Es posible que Baelish estuviera haciendo esto para Cersei, y que Cersei lo estuviera haciendo para nuestra familia. ¿Por qué me cuentas esto? Le preguntó en un susurro. Él volvió a mirarla, su mirada se suavizó al notar sus ojos brillantes y su labio inferior tembloroso. Porque tú, mi pequeña loba, eres una niña a la que quiero tanto como a mi propia hermana o hija. Eres una niña inocente que se vio inmersa en una vida demasiado compleja para que la comprendas aún. Ahora que eres mayor y más inteligente, quiero que sepas lo que es vivir en el mundo real. Y quiero que sepas que siempre hay alguien que te quiere y te cuida, incluso en los lugares menos esperados. Antes de que te alejes de mí para siempre, quiero que sepas que haría cualquier cosa por ti para ponerte a salvo. ¿Por qué? Porque lo prometí. Tragó saliva. Porque te amo. Te amo como una madre ama a su hija, y un padre ama a su hijo. Ella se recostó contra él de nuevo, apoyando la cabeza en su pecho. Sintió cómo las lágrimas empapaban su jubón, aunque no se oyeron sollozos ni gemidos de la estaca la que tenía entre sus brazos. No dijo nada, mientras un brazo acariciaba suavemente el de ella y con el otro le sostenía la mano. Observó las olas, el agua brillando bajo el pálido tono naranja del sol de la tarde. Gracias, murmuró al cabo de un rato. No me des las gracias, dijo apretándole la mano. Prométeme algo mejor. Prométeme que serás fuerte pase lo que pase. Prométeme que lucharás hasta el final, sin importar qué o quién intente derribarte. Te lo prometo, Cassius. Te lo prometo. Padre, dijo Cassius, saludando a Tywin Lannister con un gesto de cabeza. El hombre, de semblante firme, presidía la gran mesa de sus aposentos. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la madera pulida. Observaba a su hijo con ojos penetrantes mientras éste se sentaba a su derecha. Aún recordaba la desagradable costumbre de su hijo de apoyar sus botas sucias y gastadas sobre la mesa como si fueran sus manos. Se alegró de ver que Cassius no hacía tal cosa. En cambio, su hijo posaba las manos con delicadeza sobre la madera, con las piernas bajo la mesa, y sus ojos se clavaban en los de su padre. Su cabello había crecido desde la última vez que lo vio antes de partir hacia Desembarco del Rey para reunirse con Robert en su viaje al norte. Ya no lo llevaba rapado a los lados ni en la nuca, y el pelo corto que solía llevar en la coronilla ya no estaba peinado hacia atrás. Ahora era lo suficientemente largo como para que Cassius lo peinara hacia atrás solo, aunque tenía que hacerlo cada vez que se movía o inclinaba la cabeza.
A veces, Tywin notaba lo desaliñado que lo llevaba, simplemente demasiado perezoso para peinárselo hacia atrás como tantas veces antes. Su cabello también se había vuelto pálido, una fina lámina de rubio plateado sobre su cabeza. No pálido como el cabello de Tywin, de un rubio dorado pálido, sino pálido como el cabello ondulado y sedoso de su madre. Cassius jamás había tenido los rizos dorados que siempre habían lucido los demás Lannister. En cambio, su cabello era liso como la seda, a veces con algunas ondas cuando se negaba a peinarlo como es debido. Su barba también había crecido. Ya no era la corta barba de antes. Ahora la tenía larga, lo suficiente para que Cassius la acariciara cuando estaba absorto en sus pensamientos o la enroscara cuando se aburría. Le llegaba hasta la mitad del cuello, y pronto quizá ondearía con el viento como el cabello de su madre solía ondear tan suavemente. «Hijo mío», dijo Tywin, apretando los labios. «Tu espada jurada, Daniel, creo que se llama». Mencionó que tenía una familia, una esposa, un hijo y una hija. Cassius asintió a su padre, algo inseguro sobre a dónde se dirigiría la conversación. «Así es, Tila, Bryna y Ensley. ¿Los has conocido?» «Una vez, hace muchos años». «¿Por qué preguntas esto?» «Quiero que estén presentes en la boda de Joffrey». Cassio abrió mucho los ojos, pero asintió. «Los mandaré a buscar enseguida, padre». «Bien», dijo Tywin, removiendo en su silla. «Es un chico inteligente, le has enseñado bien. He hecho lo mejor que he podido, gracias padre». Tywin tarareó. Hizo una sugerencia particularmente interesante con respecto a esta guerra que estamos teniendo con Robb Stark. Algo en lo que tú también habrías pensado si hubieras estado presente en Arenal. Habría estado allí de no ser por el rey Roberto, que tanto deseaba que estuviera presente en su viaje al norte, suspiró. ¿Qué propuso? Para que nos aliemos con los Frey y los Bolton. Cassius entrecerró los ojos, inclinándose sobre la mesa. ¿Y cómo sugirió que hiciéramos eso? Casamos a algunos primos Lannister con los hijos Frey, le dimos Invernalia a Roose Bolton y lo nombramos Guardián del Norte. ¿Y a cambio? Traicionarán y matarán a Robb Stark, dijo Tywin con tono definitivo. Cassius golpeó la mesa con la mano y se levantó de un salto. Robb Stark no cumplió su promesa a Walder Frey. Debía casarse con una de sus hijas y, en cambio, se casó con una sanadora de Volantis. Esto significa que ya tiene mala sangre con los Frey. En efecto. Cassius negó con la cabeza, apoyando las manos sobre la mesa y mirando fijamente a los ojos de su padre. Eso no es todo. Espías del norte me han dicho que Jaime ha sido capturado por Roose Bolton. Si le prometemos el norte a cambio de Jaime, asunto zanjado. Robb Stark aún tiene una deuda con Walder Frey, y para llevar sus tropas a cualquier lugar que pueda tomar, tiene que cruzar los gemelos. Walder Frey lleva años queriendo que Edmure Tully, heredero de Aguas Dulces, se case con una de sus hijas. Si convencemos a Frey de que proponga matrimonio a Stark, que Edmure se case con una de sus hijas, crucemos los gemelos y celebremos la boda allí. A cambio de matar a los Stark en su boda, Walder Frey casará a algunos de sus hijos con primos Lannister, y Roose Bolton se quedará con el norte. Tywin tarareó, su rostro inexpresivo sin delatar el orgullo y la satisfacción que sentía por la sugerencia de su hijo. Lo había criado bien. Todo lo que había hecho hasta entonces había valido la pena. Cassius era un hombre aún más brillante que él, y en el trono de hierro, llevaría a la casa Lannister a la cima del mundo. Sentarse. Cassius volvió a sentarse, con los ojos llenos de expectación y paciencia, mientras su padre lo miraba de nuevo. Tywin se palmeó el hombro y respiró hondo. De mis 4 hijos, parece que eres el único que posee el sentido común que yo pretendía que todos tuvieran. No solo te he criado bien, sino que te has convertido en un hombre incluso más inteligente que yo, estoy orgulloso de ti. Cassius no pudo reprimir la sonrisa que sentía dibujarse en sus labios, e inclinó la cabeza hacia su padre. Gracias, padre. Tywin retiró la mano, acariciando una vez más la mejilla de Cassius antes de volver a apoyarla en el reposabrazos. Ambos hombres se volvieron hacia la puerta que se abría. La hija mayor de Tywin entró con la cabeza en alto y se sentó a su izquierda. Le saludó con un gesto de cabeza, y Tywin le devolvió el saludo sin decir palabra. A Cassius le dedicó una suave sonrisa. Cassius sonrió con sorna e inclinó la cabeza hacia ella. ¿A quién estamos esperando? Les preguntó, pero nadie respondió. Solo hay un Lannister que no veo en los aposentos de mi padre, le dijo Cassius, reclinándose en la silla en la que estaba sentado. ¿Para qué nos sirve Tyrion? Preguntó su hermana mientras miraba a su severo padre. Tyrion se casará con Sansa Stark. Cassius giró la cabeza bruscamente hacia él.
¿Por qué? Los Tyrell desean casar a Huillas Tyrell con Sansa. No lo permitiré. Sansa es nuestra llave para tomar el norte, y no dejaré que nos la arrebaten ante nuestros ojos. Este no era el plan. Ni siquiera había considerado la posibilidad de que su padre quisiera casar a Sansa con Tyrion. Claro que querría evitar que se casara con alguien que no fuera un Lannister, pero no esperaba que Tywin pensara primero en Tyrion. Su padre lo despreciaba y jamás le concertaría un matrimonio con una mujer tan hermosa y famosa. Debería haberlo previsto. Su padre ambicionaba los 7 reinos para su familia. La única forma de conquistar el norte era emparentar con un Stark. No confiaría en ninguno de sus sobrinos para lograrlo, solo en Tyrion. Cassius no podía hacer nada al respecto, pero al menos debía intentarlo. Padre, ¿estás seguro? ¿No sería más sensato casarla con otro? ¿Como quién? Preguntó Tywin, inclinando la cabeza hacia Cassius con fastidio. Sergi Edriques. Su padre se burló ruidosamente. Dejé que tu rata callejera entrara a tu servicio como escudero, y ahora es un caballero. No me pedirás más favores relacionados con ese muchacho. Es leal a mí, lo que significa que es leal a nuestra casa. Cuando conquistemos el norte, y él se convierta en su guardián con Sansa a su lado, entonces el norte nos permanecerá leal hasta su muerte. Criará a sus hijos para que hagan lo mismo. ¿Y los hijos de sus propios hijos? ¿Qué motivo tendrán para ser leales a la casa Lannister? Su padre lo era, al igual que su abuelo. Sin los Lannister, su familia no serían los guardianes del norte. Su padre golpeó la mesa con la mano. No sucederá, Cassius. Tyrion se casará con Sansa Stark, y se acabó. Cassius suspiró, dirigiendo la mirada hacia el bosque frente al que estaba sentado. Muy bien, si esa es su orden. De nuevo, su atención se centró en la puerta. Esta vez fue Tyrion quien entró, llevando un grueso libro que contenía información sobre las finanzas de la corona. Llegas tarde, le dijo su padre a Tyrion, quien lo ignoró. En cambio, miró alternativamente a Cassius y a Cersei. ¿Qué hacen aquí? Nuestro negocio también les concierne. Siéntense. Se sentó en el otro extremo de la mesa y abrió su libro. Les alegrará saber que, tras una sola conversación con Olenna Tyrell, he ahorrado a la corona cientos de miles en esta boda. ¿De verdad? Le preguntó Cassius. ¿Cuánta decepción sintió al oírte hablar de finanzas y no de todas tus interesantes aventuras con las tribus de las montañas y Catelyn Stark? Mucho, dijo Tyrion con expresión inexpresiva. Me lo imagino. Un enano con muchas historias debe de ser mucho más divertido que uno que solo habla de finanzas. Cassius sonrió levemente, y Tyrion suspiró en respuesta. Olvídense de eso ahora. Tenemos algo importante que discutir. Soy el maestro de la moneda, exclamó el enano. Ahorrar dinero es importante. Giró la cabeza hacia Cersei, sintiendo su mirada fija en él. Hizo una mueca al ver la leve sonrisa burlona en sus labios mientras lo observaba. Para. Me incomodas. Tu hermana se ha enterado de que tus nuevos amigos, los Tyrell, están conspirando para casar a Sansa Stark con Huillas Tyrell. Tyrion se recostó. Muy bien. Es una chica encantadora. Puede que no le vaya muy bien en la cama, pero estoy seguro de que en la cama le irá de maravilla. Cassius soltó una risita disimulada, fingiendo que era una leve tos. Tus bromas no son bien recibidas, le dijo Tywin a su hijo con desaprobación. No fue mi mejor actuación, pero, no le dejó terminar. Los incorporo al seno de la realeza y así me lo pagan, intentando arrebatarme la llave del norte. ¿Sansa es la llave del norte? Me parece recordar que tiene un hermano mayor. Los Karstark han regresado a casa. El joven lobo ha perdido la mitad de su ejército. Sus días están contados. Theon Greyjoy asesinó a sus 2 hermanos. Eso convierte a Sansa Stark en la heredera de Invernalia. Y no pienso entregarla a los Tyrell. El ejército Tyrell nos está ayudando a ganar esta guerra. ¿De verdad crees que es prudente rechazarlos? Preguntó Tyrion a su padre. No hay nada que rechazar. Esto es una conspiración. Las conspiraciones no son de dominio público. Y los Tyrell no llevarán a cabo esta hasta después de la boda de Joffrey. Debemos actuar primero y acabar con esta unión desde su origen. ¿Y cómo hacemos eso? Le encontramos a Sansa Stark un marido diferente. Maravilloso. Sí, lo es, Cersei le sonrió con picardía, con los ojos llenos de diversión. Tyrion la miró primero con los ojos entrecerrados, antes de desviar la mirada hacia Cassius. Su hermano menor se removía incómodo en su asiento, claramente disgustado con lo que estaba a punto de suceder. Sus ojos se abrieron levemente al comprender lo que iba a ocurrir. No puedes decirlo en serio, murmuró. Puedo y lo hago.
Joffrey le ha hecho la vida imposible a esta pobre chica desde el día en que decapitó a su padre. Ahora que por fin se ha librado de él, ¿me la entregas a mí? Eso es cruel incluso para ti. ¿Piensas maltratarla? Le preguntó Tywin, negando con la cabeza con irritación. La felicidad de la muchacha no es asunto mío, ni debería ser lo tuyo. Es una niña. Está en plena floración, te lo aseguro. Lo hemos hablado largo y tendido, dijo Cersei a Tyrion, sin borrar de su rostro la sonrisa de satisfacción. ¿Lo ves? Te casarás con ella, te acostarás con ella y le dejarás un hijo. Seguro que eres capaz de ello. Pues cásala con Cassius. Protestó Tyrion, gesticulando con las manos hacia Cassius. Al menos así será feliz después de todas las crueldades que nuestra familia le ha infligido. Está claro que lo quiere mucho más que a mí. ¿Crees que no pensé en eso al principio? Si hubiera podido hacer tal cosa, ya habría sucedido. Pero no es posible, así que se conformará contigo. ¿Y por qué tú no puedes? Preguntó Tyrion en voz baja. Porque ya está prometido, dijo Tywin a sus hijos con indiferencia. ¿Qué? ¿A quién? Preguntó Tyrion. Cersei no dijo nada. En cambio, la sonrisa se desvaneció de su rostro mientras dirigía la mirada a Cassius. Su hermano menor evitó su mirada, manteniendo los ojos fijos en Tyrion. Se sintió traicionada. ¿Cómo pudo no haberle dicho que se iba a casar? No es que esperara que se quedara soltero para siempre. ¿Pero acaso confiaba tan poco en ella que ni siquiera se lo dijo? Le dijo que la amaba, que la quería. ¿De verdad no le importaba lo suficiente como para contarle algo así? Eso no te incumbe. Tu atención debería estar dirigida a Sansa Stark, le dijo Tywin con severidad. ¿Y si me niego? Querías ser recompensado por tu valor en la batalla. Sansa Stark es una recompensa mucho mejor de la que jamás podrías haber imaginado. Y ya es hora de que te cases. Estuve casado, siseó Tyrion a su padre, con veneno en la voz. ¿O es que no te acuerdas? Demasiado bien, respondió su padre con la misma dureza en su voz profunda e intimidante. Cersei estaba dolida, como lo estaría cualquier mujer al descubrir que el hombre que amaba se iba a casar con otra. ¿Y quién mejor para atormentarla mientras estaba enfadada que su despreciable hermano? Deberías dar gracias a los dioses por esto. Es más de lo que te mereces, le dijo con una risita amarga. Tyrion hará lo que se le ordene. Tú también. Apartó la mirada de Tyrion y la dirigió hacia su padre, que la miraba con ojos severos e intimidantes. ¿Qué quieres decir? Le preguntó ella, confundida. Echó un vistazo rápido a Cassius, cuyos ojos estaban fijos en su padre. ¿Sabría él algo de esto? ¿Sabría lo que su padre había planeado para ella? Te casarás con Willas Tyrell. No lo haré, le espetó. El muchacho es el heredero de Alto Jardín. Tyrion asegurará el norte, tú asegurarás el dominio. No, negó con la cabeza. No lo haré. Sí, lo harás. Todavía eres fértil. Necesitas casarte de nuevo y tener hijos. Soy la reina regente, no una yegua de cría. Exclamó a su padre con angustia. Eres mi hija. Golpeó la mesa de nuevo. Harás lo que te ordeno, te casarás con Willas Tyrell y acabarás de una vez por todas con los repugnantes rumores que circulan sobre ti. Padre, por favor, no me hagas hacerlo otra vez. A Cassius se le partió el corazón al oír suplicar a su hermana, pero no lo demostró. Casarse con Willas era un destino mejor que el que muchos desearían. Era amable, tranquilo y un placer estar con él. Se aburriría con él, y el aburrimiento significaba que estaría a salvo. Su matrimonio aún estaba lejos. No se celebraría hasta que Margaery se casara con Joffrey, Cassius con Aryane y Tyrion con Sansa. Tendría tiempo de sobra para despedirse y asimilar lo que le depararía el futuro. Cassius estaba seguro de que disfrutaría de su estancia en Alto Jardín después de unos años. Siempre habían compartido los mismos gustos: disfrutar de la vegetación y el aroma de las flores. Alto Jardín rebosaba de ese aroma, de vegetación y de flores. Llegaría a apreciarlo, como a él le había llegado a gustar. Le llevaría más tiempo, pero lo lograría. Ni una palabra más. Hijos míos. Habéis deshonrado el nombre Lannister durante demasiado tiempo, bufó Tywin, mirando a Cassius. Aryane viajará con su tío a desembarco del rey. ¿Cuándo? Preguntó Cassio, tal vez con demasiado entusiasmo. Volvería a verla. Después de 9 años, la tendría de nuevo entre sus brazos y se casarían como lo habrían hecho, de no ser por sus títulos y responsabilidades. Aún le preocupaba un poco si Aryane también lo deseaba. No quería casarse con alguien en contra de su voluntad. Aryane quería a Dorne, eso era todo lo que deseaba.
No quería arrebatarle su derecho de nacimiento, pues jamás volvería a ser tan feliz como antes, incluso cuando Dorne fuera suya algún día. Si para mantenerla contenta había que darle Dorne, todo Dorne, entonces eso es lo que Cassius le daría. Pronto, dentro de unas semanas. Debes casarte con ella antes de que Joffrey se case con Malaeri. Tyrion los miró rápidamente a ambos mientras conversaban. ¿Arianne? ¿Arianne Martell? ¿La princesa de Dorne? Tyrion negó con la cabeza. Jamás se casaría con Cassius. Aunque quisiera, su familia no lo permitiría. ¿Y por qué no lo harían? Preguntó Tywin, mirando de Cassius a Tyrion con las cejas alzadas. Porque es un Lannister. Puede que adoren a Cassius y a Myrcella, pero nos desprecian a ti, a mí, a Jaime y a Cersei. No la dejarían casarse con alguien de nuestra familia ni en 1.000.000 de años. Preferirían morir antes que permitir que algo así sucediera. Mientras hablaba, lo miraba de arriba a abajo. Vestía de rojo carmesí y negro onix, colores que había empezado a usar hacía poco. Su cabello era tan pálido como siempre, una larga melena rubia plateada que le cubría la cabeza, y su barba era del mismo tono. La espada que llevaba en la cadera izquierda ya no era Furia del León. Ahora era una espada roja y negra, forjada para un Targaryen. No podía ser simplemente una espada que su padre le hubiera regalado tras encontrarla o adquirirla. Esta espada era idéntica a Furia del León, tanto en longitud como en grosor. Tenía el mismo cuero alrededor de la empuñadura. La única diferencia era que era negra grabada con rojo, en lugar de roja grabada con oro. Los rubíes de la guarda eran del mismo tamaño que los de Furia del León. Las que estaban en el extremo de la guarda eran también del mismo tamaño, solo que cuidadosamente talladas con la forma de un dragón chillando en lugar de un león rugiendo, al igual que el rubí del pomo. Tyrion se quedó boquiabierto al darse cuenta. A menos que no sea simplemente un Lannister, nunca nos has dicho quién era la madre de Cassius, ni siquiera que fuera una simple prostituta o una plebeya. Siempre has esquivado el tema o nos has dado largas cuando te lo hemos preguntado. Dinos, padre, ¿por qué semanas antes de que naciera, tus viajes a Desembarco del Rey aumentaron de repente? ¿Eran realmente viajes a Desembarco del Rey o a algún otro lugar? ¿Por qué hiciste que Jaime volviera a Roca Casterly cuando el Rey Loco le ordenó partir hacia Desembarco del Rey? Después de lo cual te llevaste a Cassius contigo a Desembarco del Rey. Y si eso no fuera suficiente, ¿por qué le permitiste pasearse con esa espada Targaryen al cinto? Hizo una pausa, mirando con cautela a su padre. No pudo percibir ninguna emoción en su rostro, ni furia ni decepción, ni repugnancia ante la acusación de Tyrion. Su padre estaba impasible, completamente impasible. Esto lo asustó, pero no lo suficiente como para impedir que las palabras que estaba a punto de pronunciar se le atascaran en la garganta. Cassius es un Targaryen, ¿verdad? Preguntó en voz baja a su padre, quien ni siquiera se inmutó ante la pregunta. Cassius es un Lannister, siempre lo ha sido y siempre lo será. Quien sea su madre no les concierne a ninguno de ustedes, ni cambia quién es él. Así que él es, Tywin no dejó que su hijo terminara. No quiero oír más de esto. Lárgate. Tú, Tyrion lo intentó una vez más. Lárguense. Ahora. Tywin se levantó de un salto de su asiento, golpeando la mesa con ambas manos con tanta fuerza que el sonido resonó 2 veces en toda la cámara antes de que se hiciera el silencio. Tyrion fue el primero en levantarse, echando una mirada a Cassius antes de salir furioso de la habitación de su padre. Cersei lo siguió, aunque aminoró el paso al ver que Cassius también se levantaba de su silla. Tú no, Cassius, tú quédate aquí, le dijo Tywin, haciéndole un gesto para que se sentara. Cassius asintió, volvió a sentarse y le lanzó una mirada de disculpa a Cersei. Ella se apartó de él y salió por la puerta sin mirar atrás. Tywin resopló, frotándose la frente con el índice y el pulgar. Cría a tus hijos para que sean más obedientes que los míos. Cassius tarareó, esbozando una leve sonrisa. Tengo la intención de hacerlo. Bien. Tywin se levantó, dejó la mesa y se sentó detrás de su escritorio. Cassius lo vio marcharse. Su padre sacó un trozo de pergamino, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir con vehemencia. Supuso que era la propuesta que Cassius había planteado tanto a los Frey como a los Bolton. Después de todo, las cartas debían enviarse antes de que los Stark intentaran hacer las paces. De lo contrario, sus esfuerzos habrían sido en vano. Padre, ¿cómo sabes que Arianne está dispuesta a viajar hasta aquí y casarse conmigo? Quiere Dorne, es lo único que quiere. ¿No quiere la Roca, aunque se case conmigo?, preguntó Cassius a su padre mientras se ponía de pie y se sentaba frente a él. Mientras hablaba, no dejaba de escribir.
Cassius observaba con desenvoltura las elegantes letras que plasmaba en el pergamino. Si se casa contigo, no solo tendrá Dorne, sino que te tendrá a ti y a 6 reinos más. ¿Quién dice que quiere 6 más? ¿Y qué pasa si tu plan fracasa y no logra que yo ascienda al trono? Se casará con un hombre que heredará Roca Casterly, y Dorne le será arrebatada y entregada a Tristane Martell y Myrcella. Heredarás el trono, dijo su padre con firmeza desde donde estaba sentado. Eres el legítimo heredero del trono de hierro y de los 7 reinos. Soy un bastardo. Estás legitimado. Lo has olvidado. Le dijo su padre antes de que Casio pudiera terminar. Negó con la cabeza. Por supuesto que no, jamás podría olvidar lo que has hecho por mí. Eres un Lannister, y eres el hijo mayor de la reina Rhaegar Targaryen. Rhaegar ha muerto, sus hijos han muerto, Viserys ha muerto, y su hija es menor que tú y, además, mujer. El trono de hierro te pertenece por derecho. No. Robert Baratheon ascendió al trono por conquista, y sus hijos le sucederán. Si Joffrey muere, Tommen es el siguiente en la línea de sucesión. Si él muere, entonces Myrcella es la siguiente. Si ella muriera, Tywin resopló. Sus hijos. ¿Quieres hacerme creer que Joffrey, Myrcella y Tommen son sus hijos? No tenía entendido que supieras de su verdadera ascendencia, dijo Cassius completamente asombrado. Si su padre sabía que los hijos de Cersei eran todos bastardos, fruto del incesto, ¿por qué permitió que los rumores entre ellos continuaran durante tanto tiempo? ¿Y jamás se enfadó con ellos por ello, ni los regañó, ni los castigó? ¿Acaso permanecía indiferente ante lo que ocurría entre ellos? ¿O simplemente le daba igual? No soy ingenuo ni tonto, deberías saberlo, le dijo Tywin, levantando la vista del pergamino por primera vez desde que Cassius se había sentado. Sí, simplemente no creí que estuvieras dispuesto a creer y alimentar los rumores que ya existen sobre Cersei y Jaime con respecto a su relación íntima. Y sigo sin alimentar esos rumores. Si se extienden, serán la perdición de nuestra casa. ¿Por qué crees que casaré a tu hermana con Willas? Cuando Jaime regrese, deben estar separados, lo más lejos posible el uno del otro. Jaime es guardia real, pronto tu protector jurado, y no puede ir a ningún sitio si tú no vas. No veo que vayas a Alto Jardín pronto, a menos que seas a visitarla, algo para lo que tendrás poco tiempo siendo rey. Nunca antes has hecho nada con respecto a su sindicato, ¿por qué? Porque entonces daba igual, no eran más que susurros y palabras vacías. Desde que Joffrey se convirtió en rey, los rumores se extendieron como la pólvora, poniendo en duda su derecho al trono. Ahora ha llegado el momento de acallar esos rumores, enterrarlos a 6 metros bajo tierra y que allí permanezcan para siempre. Me habría dado igual si se tratara de ti y Cersei, o de Tyrion y Cersei. Mientras siguieran siendo solo susurros, me habría dado igual. Cassius parpadeó, completamente atónito. A su padre realmente no le importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Comprendía el motivo. Solo le habría supuesto más trabajo, y su padre ya era un hombre muy ocupado. Robert no veía nada malo en sus hijos rubios de ojos verdes, o no le importaba del mismo modo que a Tywin. Aún así, le costaba aceptar que su padre, siempre tan formal y correcto ante todos en los 7 reinos, simplemente no le diera importancia a su incesto con tal de que no manchara el nombre de la familia. Casio decidió dejar atrás sus dudas. En ese momento no importaban, ni importarían jamás una vez que fuera rey, y todo lo que habían hablado ahora quedaría en el pasado. Aún así, Stannis seguiría vivo. Sería el siguiente en la línea de sucesión al trono. Tywin dejó escapar una carcajada breve y sonora. ¿Crees que el reino está esperando a Stannis como rey? Cassius resopló. Yo no, estoy seguro de que prefieren seguir con Joffrey ahora que creen que repelió el ataque de Stannis. Pero él es el siguiente en la línea de sucesión, no parará hasta que esté muerto o sentado en ese maldito pedazo de metal con una corona sobre su calva. Entonces nos aseguraremos de que muera, dijo Tywin a Cassius con un encogimiento de hombros desdeñoso. Padre, tengo que contarte algo. ¿Qué sucede, Cassio? Supongo que crees que todos los hijos de Cersei son de Jaime. Sí, dijo su padre, mirándolo fijamente. ¿Vas a decirme lo contrario? Myrcella es mía, no de Jaime. El torneo en Lannisport para celebrar el reinado de Robert, compartimos cama. Había bebido demasiado vino, igual que ella. En mi borrachera, la confundí con una doncella cualquiera, y Cersei pensó que yo era un mozo de cuadra, no lo recuerdo, nadie estaba en mi cama esa mañana. Y por supuesto, ella jamás lo contaría. Su padre permaneció en silencio durante un largo rato, con el rostro inmóvil mientras sus ojos taladraban los de Cassius. Su hijo se negaba a apartar la mirada.
No podía mostrar debilidad ni miedo, no ahora. Jamás permitiría que su padre volviera a verlo en un estado de debilidad. La debilidad era propia de los indignos, y él estaba muy lejos de querer ser una persona, un rey como él. ¿La amas?, preguntó su padre tras un silencio. Como una hermana, le dijo Cassius con firmeza, mintiendo descaradamente como si lo hubiera aprendido a la perfección. Entonces no veo ningún problema. Cuando empiecen a circular rumores sobre ti y ella, sé que te asegurarás de acabar con todos ellos antes de que la situación se agrave. Su padre continuó escribiendo su carta a los Bolton, o quizás a los Frey. Cassius no se molestó en averiguar de qué familia se trataba. Puedes irte ahora, Cassius, a menos que haya algo más de lo que quieras hablar conmigo. Hay una cosa más, cuando deseas que los reinos sepan que no solo soy un bastardo Lannister legítimo, sino también hijo tuyo y de la reina Raella. Tu coronación. Aunque no creo necesario anunciarlo, tu cabello, armadura, espada larga y preferencia por la vestimenta ya han hecho que el rumor de que eres Lannister y Targaryen se extienda por todo Desembarco del Rey, y pronto por todo Poniente. No todos creerán la verdad, afirmó Cassio, apoyando un pie sobre la rodilla de la otra pierna. Lo que ellos crean no importa. Lo único que importa es la verdad. Tú y yo sabemos la verdad, le dijo su padre con severidad. Gracias, padre. Por escuchar mis problemas y aliviarlos. Tywin tarareó, volviendo a mirarlo. Si hay algo más que te preocupe, no dudes en visitarme. Por supuesto, usted sería la primera persona a la que acudiría. Me alegra saber eso. Cassius le sonrió, y Tywin le devolvió una sonrisa desdentada antes de volver a leer su carta. Su hijo se marchó con el corazón más ligero que nunca desde su llegada a la capital. Arianne golpeó el escritorio de su padre, mirándolo con frialdad desde donde estaba sentada frente a él. La había llamado a sus aposentos, pero no le había dirigido la palabra mientras revisaba las cartas recibidas. Ella comprendía mejor que yo que su padre era un hombre ocupado, sobre todo ahora que tenía que organizar el traslado seguro de su familia a Desembarco del Rey. Entonces, ¿por qué la habían llamado? Le has estado preguntando a Oberyn por qué te vas a Desembarco del Rey, dijo Doran Martell, el príncipe de Dorne, a su única hija, levantando la vista de la pila de pergaminos y clavando la mirada en los oscuros ojos de su hija. Sí, así que lo sé. No me gusta que me dejen en la oscuridad cuando algo me concierne, padre. Y luego, de repente, me dices que me iré antes que mi tío junto con Myrcella, Tristane y mis primos sin ninguna explicación. Debes comprender mi impaciencia y mi enfado. Supongo que quieres respuestas. Por supuesto que sí, le dijo con cierto tono mordaz. Pregunta entonces. No se atrevió a perder ni un segundo. Él estaba dispuesto a responder a todas sus preguntas, y ella no iba a dejar escapar una oportunidad tan valiosa, aunque su padre estuviera muy ocupado. ¿Por qué me marcho a Desembarco del Rey un mes antes de la boda entre Joffrey y Margaery? ¿Por qué Tywin Lannister lo pidió?, le dijo su padre con indiferencia, encogiéndose de hombros levemente, como si no significara nada. Para ella, significaba todo. Que Tywin Lannister fuera el padre del hombre que le había robado el corazón no significaba que le importara. Haría lo que fuera por ver su cabeza clavada en la pica más alta de Lanza del Sol, por lo que le había ordenado a la montaña hacerle a su familia, a su sangre. Creía que su padre habría hecho lo mismo, pero ahora estaba allí, diciéndole que se iría de Dorne antes de tiempo porque Tywin Lannister se lo había pedido. ¿Se había vuelto loco? ¿O se había convertido de verdad en el cobarde que sus primos creían que era? Ella se burló. ¿Desde cuándo recibes órdenes de un Lannister? Específicamente del Lannister que mandó matar a tu hermana, junto con sus 2 hijos inocentes. No fue una orden, fue una amable petición, le dijo Doran con calma. Bien. ¿Por qué accediste entonces a esta amable petición? Siseó ella en respuesta, con la mirada afilada. Porque ha llegado el momento de que te cases con Cassius Lannister. Él desea que este acontecimiento tenga lugar antes de la boda real. La mirada que dirigía a su padre se desvaneció de inmediato, y su corazón dio un vuelco, latiendo al doble de velocidad al oír las palabras de su padre. Iba a casarse con Cassius, un hombre con el que soñaba cada noche, deseando estar de nuevo entre sus brazos y sentir su dulce y penetrante aroma llenando sus fosas nasales mientras sus cuerpos se unían. Él sería suyo y ella suya, como tantas veces habían hablado. Entonces su corazón se encogió. No podía casarse con él, no si eso significaba renunciar a Dorne. Habían hablado tantas veces de ello, de un matrimonio que ambos deseaban, pero que era imposible. Ella era demasiado obstinada, él demasiado responsable.
Ella sería princesa de Dorne, y él, señor de Roca Casterly. Ni en 1000 años renunciaría ella a ese título, ni en 1000 años él al suyo. Su padre le había propuesto matrimonio muchas veces, y ella siempre se había negado. Padre, le había dicho. Lo amo, lo sabes. Pero no lo amo más que a Dorne. El deber que tengo aquí es más importante para mí que mi amor por un Lannister. Me niego a convertirme en señora de Roca Casterly, me niego a renunciar a mi derecho a Dorne. ¿Acaso no le importaba lo que ella quería? ¿Acaso no le importaba a ella? ¿Cómo se atrevía a arrebatarle su herencia sin siquiera tener el valor de decírselo? ¿Es esto una broma de mal gusto? Ya me imaginaba que no te caía muy bien cuando decidiste presentarme pretendientes 3 veces mayores que yo. ¿Y ahora me arrebatas Dorne sin pudor alguno? Le espetó, con el rostro desencajado por la ira, el asco y el odio que sentía por las acciones y decisiones que su padre había tomado a sus espaldas. No te estoy arrebatando Dorne, te estoy dando algo mucho más valioso que solo Dorne. ¿Por qué me iba a importar lo de las tierras del oeste? Que se queme todo el territorio, me da igual. Se levantó de un salto de la silla, furiosa. Doran no se inmutó ni retrocedió. Su reacción era previsible, y él lo comprendió. Desde niña, ella había soñado con convertirse en la princesa de Dorne, traerle la misma riqueza, estabilidad y paz que Doran le había brindado, tal vez incluso convertir a Dorne en uno de los reinos más poderosos de Poniente. Creía que él le estaba arrebatando eso, entregándoselo a Tristane y dándole tierras que deseaba ver sepultadas bajo cenizas, sangre y polvo, todo para fastidiar a Tywin Lannister. No me refiero a las tierras del oeste. Me refiero a la totalidad de los 7 reinos. Eso es lo que recibiréis a través de esta unión. Ella resopló, no porque le hiciera gracia, sino porque toda aquella situación se volvía cada vez más absurda a medida que su padre continuaba hablando. ¿Acaso el sol le había trastornado la mente tras tantos años sentado en los jardines del agua? Quizá fuera el calor lo que le había dañado el juicio. ¿Cómo podía creer que Cassius era el elegido para sentarse en el trono de hierro? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo puede Cassius heredar el trono? Es un bastardo, aunque lo legitimen. Y no solo eso, sino que no tiene ningún parentesco por línea sucesoria, salvo ser tío materno de Joffrey. Doran soltó una risita al oír las palabras de su hija. Ahí te equivocas, Ariane. Cassius Lannister es el último hijo vivo de Rhaegar Targaryen. Su mente quedó completamente en blanco. Cada pensamiento ridículo que tenía para intentar dar sentido a la situación se desvaneció ante las palabras que resonaban una y otra vez en sus oídos. El último hijo vivo de Rhaegar Targaryen. ¿Cómo era posible? ¿Qué había hecho Tywin Lannister para engendrar al último hijo varón vivo de Rhaegar Targaryen, antigua reina de los 7 reinos y esposa del mismísimo rey loco? Pero eso es imposible, ¿cómo? Preguntó, con la voz apenas un susurro mientras sus ojos se movían rápidamente entre sus manos y su padre. Rhaegar y Tywin se amaban. Lo único que ama ahora es su legado y su reputación. Una vez amó a Joanna Lannister, pero ahora está muerta. Cualquier sentimiento en su corazón de piedra murió el día que se desangró tras dar a luz a su abominable hijo. Habló justo después de él, con los ojos entrecerrados al pensar en el viejo león. Doran negó con la cabeza. La amaba, Ariane. Lo he visto con mis propios ojos. Cada vez que la miraba, sus ojos se llenaban de amor, admiración y cariño mientras estuvo aquí en Dorne con ella. ¿Qué asuntos tenían aquí en Dorne? Tywin dispuso que Rhaegar viniera aquí a los pocos meses de su embarazo. Pasó el resto del tiempo gestando a Cassius aquí, dio a luz aquí, cerca de Lanza del Sol. 2 meses más permaneció aquí después del nacimiento, viajando entre los jardines del agua y Lanza del Sol con Cassius. Tywin la visitaba siempre que podía, para estar con su amada y su hijo. Todo este asunto se estaba volviendo cada vez más absurdo. Ella no detectó ninguna mentira ni en la voz ni en los ojos de su padre. Cassius era un Lannister y un Targaryen. Era mitad león, mitad dragón. Él es un Targaryen. Entonces es verdad. Jamás te mentiría sobre algo así, le dijo Doran asintiendo con la cabeza, con sinceridad reflejada en sus ojos mientras miraba a su desconcertada hija. ¿Cómo llegasteis tú y Lord Tywin a este acuerdo? Le preguntó con delicadeza, tratando de asimilar todo lo que acababa de oír. A cambio de permitir que Rhaegar se quedara aquí y de mantener en secreto el nacimiento de su hijo, Tywin y yo hicimos un pacto. Él cumpliría cualquier deseo que yo tuviera y que estuviera a su alcance. Como aún no sabía qué sería beneficioso para nuestra casa, para nuestra familia, esperé antes de pedir nada. Doran suspiró. El recuerdo de Elia aún lo abrumaba cada vez que hablaba de ella.
La extrañaba muchísimo. Incluso más de 20 años después de su muerte, su corazón seguía doliendo igual que cuando le comunicaron su fallecimiento. Nunca volvería a ver a su hermana, pero ella viviría en su memoria y en su espíritu. Cuando la enfermedad lo venciera y la vida que llenaba su cuerpo se extinguiera, se reuniría con ella de nuevo. Era paciente. Esperaría ese día y disfrutaría de los días que aún le quedaban. Tras la muerte de tu tía y sus hijos, lo perdimos todo. Tywin también lo sabía. Vino a verme personalmente, expresándome su pesar y cómo jamás esperó que la montaña cometiera un acto tan cruel. Cuando el linaje Targaryen pareció extinguirse, juró colocar a Cassius en el trono de hierro. Al fin y al cabo, era el heredero, y lo sigue siendo. Es el último hijo vivo de Rhaenyra Targaryen, y su hermana es demasiado joven. Él mismo sugirió que, cuando ambos alcanzarais la mayoría de edad y él ascendiera al trono, os casaríais. ¿Cómo planea Tywin arrebatarle el trono a su sobrino y coronar rey a su propio hijo? Su padre negó con la cabeza. Eso no nos concierne, y no es algo que deba preocuparte. En cambio, deberías preocuparte por qué empacar. ¿Cuándo me iré entonces? Preguntó, enderezando un poco la espalda mientras se animaba. Esta noche. Puede que tu tío no venga contigo, pero Daemon Sand sí, junto con Myrcella, Tristane y tus primos. Necesitas a alguien que te proteja, y Daemon Sand hará un excelente trabajo. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Su padre conocía la historia entre ella y Daemon. El hecho de que estuviera enamorada de Cassius no significaba que no tuviera sus propios deseos que satisfacer mientras él regresaba a la roca por un tiempo, a petición de su padre. Cassius no estaba allí, así que tuvo que conformarse con lo que había. Ese era Daemon Sand, el bastardo de la gracia divina. No había podido satisfacerla como Cassius, pero le bastaba. Ella no esperaba que Daemon le pidiera la mano, y mucho menos que Cassius presenciara cómo le hacía la pregunta a su padre. El Lannister estaba furioso y le exigía una explicación. Su furia la había obligado a contarle lo que había sucedido entre ella y Daemon mientras él estaba ausente. Nunca lo había visto tan enojado como cuando terminó de hablar, y no esperaba volver a verlo así jamás. Salió furioso de sus aposentos, mientras Arianne, desesperada, intentaba impedir que se dirigiera a Daemon y se batiera en duelo con el otro bastardo para defender su honor. No había nada que pudiera hacer, salvo llamar a su tío y esperar que los separara. Fue su tío Oberyn quien tuvo que impedir que se batieran en duelo por su honor. Cassius y Daemon nunca se reconciliaron y se negaban a verse cuando coincidían en Lanza del Sol. Antaño habían sido amigos. Ahora, los hombres no querían saber nada el uno del otro y se odiaban profundamente. Lo que sucedió en el pasado no debería ser un problema ni en el presente ni en el futuro. Díganles que hagan las maletas también, y asegúrense de hacerlo rápido. Por supuesto, padre, gracias. Él le sonrió dulcemente. Vete ya, Arianne, estoy seguro de que deseas irte cuanto antes para volver a ver a Cassius. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Se levantó de la silla, inclinó la cabeza hacia él y areó Ota antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, se marchó con un paso ligero. Se casaría con Cassius Lannister, el hombre que le había robado el corazón. Y con ello, se convertiría en la reina de los 7 reinos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.